El protagonista fue presentado como un estudiante de secundaria de 17 años llamado Leonori. Todavía estaba buscando respuestas sobre los sueños, mientras que otros estudiantes disfrutaban de su tiempo en el aula. De repente, una sensación inesperada fue sentida por todos cuando un círculo mágico morado apareció debajo de ellos, sorprendiendo a todos, y antes de que alguno de ellos pudiera comprender la situación, perdieron la noción del tiempo. Parecía que todos habían sido transportados a un lugar diferente, y mientras Inori intentaba entender la situación, otros compañeros de clase estaban en pánico por tal giro de los acontecimientos. Ninguno de ellos pudo encontrar la respuesta, y de la nada, su atención fue captada por una dama volando en el aire, calmando a todos, diciéndoles que el lugar era una brecha del mundo. La dama tenía cabello rubio, piel clara y una aura encantadora. Se presentó como una diosa, y mientras los demás todavía buscaban respuestas, ella continuó diciéndoles que fueron convocados a otro mundo para convertirse en héroes y derrotar al rey demonio. La mayoría de los estudiantes estaban completamente en blanco y confundidos por esas palabras, y ella continuó diciéndoles que las almas completas iban a ser transportadas a uno de los imperios llamado Hygen. Lei se dio cuenta de que todas esas palabras eran realmente algo que uno podría esperar de un noble y el dios. Luego, esto concluyó que debido a algunas de las limitaciones, solo podían decidirse por ese lugar con solo un poco de tiempo, y ella iba a darles algunos regalos por visitarlo. Su mano alcanzó las cabezas de todos, y sintieron una sensación diferente de inmediato. Cuando llegó a las cabezas de Inori, ella les instruyó que ninguno de ellos debería usarlo para ningún tipo de toxicidad, y que deberían usar sus poderes correctamente. En relación a liderar a las personas, la próxima vez que abrieron los ojos estaban en medio de una corte real rodeados de múltiples soldados y podían ver a una chica pintando en su aliento, feliz por el éxito. Otros también comenzaron a alabar a la dama, creyendo que la vida iba a ser buena a partir de ese momento gracias a los héroes. El rey inmediatamente silenció a todos y se levantó del trono para agradecerles por su llegada. Fue presentado como el emperador del imperio Hyjin, y luego de inclinarse ante ellos con otros miembros de la corte, dio la bienvenida a todos para ayudar en la derrota del rey demonio. Todos están siendo tratados como nobles, y uno de los representantes de la clase salió al frente para pedirle a su majestad que no se arrodille, y luego preguntó si hay alguna forma de ser enviados de vuelta al mundo original. Saint avanzó y se presentó como Isia, diciendo que es posible, pero solo después de un mes cuando la luna llena se eleve al cielo, marcando su día de partida. Además, se ofreció a que incluso aquellos que no quieren luchar contra el demonio se mantengan al margen. Sin embargo, para todos ellos fue algo inesperado que alguien los convocara solo para un viaje de turismo. Según Aisha, volverán al mismo tiempo a su mundo anterior, sin que haya pasado el tiempo, y aún así, Lee seguía preguntándose cuál era la trampa a la que se referían esas palabras. Los susurros continuaron entre el grupo de estudiantes y la santa se preguntó a sí misma acerca del deseo de alguien. Nuevamente les pidió a todos con las manos juntas que salvaran al país en el mundo, dándose cuenta de que era el momento en que uno de los individuos, siendo egocéntrico y creyéndose un héroe, aparecería. Sin embargo, no hubo movimiento del grupo de compañeros de clase, ya que todos estaban en blanco. El representante de la clase volvió a pedir tiempo a esos chicos ya que no pudieron hacer la temporada de inmediato. Él no reaccionó en absoluto ya que todos estaban siendo manejados bien, y luego les aclaró que les iba a dar un mes completo para tomar la decisión de volver al mundo o ser un héroe para que el último de ellos disfrutara el día. Otros estudiantes quedaron encantados con esas palabras, mientras que Aonora decidió que la cocina era mucho más importante que cualquier otra cosa. La altura completa de su cuerpo estaba llena de diferentes tipos de pensamientos sobre la comida que iba a recibir en ese mundo, y de la nada, otro círculo mágico de color amarillo apareció debajo de él, y no se movió ni un poco, ya que creía que lo estaban transportando al área de comedor usando magia. Sus pensamientos seguían enfocados en la comida que iba a comer, llena de especias y sabores. Justo entonces, uno de sus compañeros interrumpió sus pensamientos, llamándolo fuerte y bastante sorprendido, y entonces se reveló que él era el único que estaba parado sobre los círculos mágicos, mientras que los demás ni siquiera estaban en el área de ellos. Todo era confuso. Ella nuevamente se presentó y estaba bastante sorprendida de que los padres volvieran a cuestionar si él realmente era el que acababa de pasar de la misma manera. Al recibir la reconfirmación, comenzó a buscar la razón de tal ocurrencia con el dedo en la mejilla. El único entendimiento claro era que su alma estaba en contra de alguien hacia un lugar diferente. Sin embargo, tenía que seguir la regla y por eso le dio otro regalo mientras él pasaba por el camino nuevamente. Tan pronto como se concedió el regalo, el círculo mágico amarillo apareció una vez más, y al momento siguiente fue dejado caer dentro de una casa llena de antenas, con el pensamiento de que la anterior era púrpura. Sin embargo, la actual era de color amarillo con un patrón diferente. Su pensamiento fue interrumpido ya que su situación actual no estaba destinada a eso. Se enfrentó a cinturones, cerraduras y una máscara en la cara, y el hombre que lo veía estaba complacido con la invocación exitosa, pareciendo un científico loco. Estaba acampado junto a otro individuo que estaba lamiéndose la lengua, llamando a Inori sujeto número 12, y ambos estaban representando una imagen de pacientes mentales que resultaron ser científicos. Él fue colocado con el ojo mágico poseído por Lee mientras apenas estaba comprendiendo realmente la situación, creyendo que la invocación era realmente mala para esta ocasión. El experimento iba a comenzar de inmediato, y uno de los científicos incluso comenzó a empacar el instrumento adecuado.
Él iba a usarlo, y no pasó mucho tiempo antes de que Inori se diera cuenta de lo mismo que hemos estado discutiendo arriba. Esos chicos iban a realizar un experimento en el ojo mágico, y para eso el anciano tomó un instrumento en forma de cuchillo frente al ojo de Inori porque sabía que si un humano es invocado desde un mundo diferente, entonces reciben un ojo mágico. El anciano entonces reveló su ropa, mostrándole diferentes otros reclutamientos que podrían usarse para matar y realizar experimentos, y su único trabajo era encontrar tales ojos para realmente ajustarse. Como medidas de precaución que tomó el médico, su mano formó un círculo mágico, indicando que se hizo para evitar que se descontrolara o perdiera el control. Sin embargo, parece que Inori no tenía ningún problema en manejar un hechizo de bajo nivel. El anciano estaba sorprendido ya que el efecto fue mucho, y se veía en su rostro inferior que estaba buscando la respuesta a esa pregunta, que incluso esa hipnosis de nivel avanzado no funcionó con él. Pronto su subordinado gritó sorprendido para decirle al médico que el sujeto tenía el ojo mágico en el lado derecho, y un ojo mágico de la verdad en el izquierdo. Fue bastante impactante para ambos y comenzaron a celebrarlo de inmediato al encontrar un espécimen tan raro, convirtiéndolo en el sujeto perfecto. Sin perder tiempo, ambos tomaron sus instrumentos, posiblemente llamados armas, y comenzaron el experimento de inmediato, mientras Lee creía que en realidad era más una tortura que un experimento. Leo estaba viajando con solo la idea de que algo así le sucediera, y estaba decidiendo usar su ojo derecho para encontrar una manera de escapar de allí. Sin embargo, parecía que tal cosa no era necesaria en absoluto, ya que pronto apareció un círculo mágico verde, y estaba a punto de ser teletransportado una vez más. Los otros dos doctores parecían realmente confundidos por algo así, mientras que Inori estaba feliz ya que tenía una sonrisa en el rostro porque estaba ocurriendo una vez más, por tercera vez, y recorría el mismo camino. Esto era confuso ya que nunca había sucedido antes, mientras que Lee creía que era simplemente inevitable ya que no tenía control sobre algo así. Él estaba buscando una respuesta para tales cosas, y la diosa estaba sorprendida ya que era la primera vez que ocurría. Ando y luego decidió encontrar la respuesta para lo mismo y hacérselo saber más tarde. La charla fue bastante informal para ser hecha con una de las diosas y nuevamente se le concedió otro regalo. Debido a las reglas de ese tiempo, fue convocado al lugar de una chica de novela que estaba complacida con la llegada de su sujeto y estaba acompañada por una elfa con una sonrisa en el rostro. La elfa inmediatamente comenzó a alabar a la dama por su poder mágico, llamándolo extraordinario mientras llamaba a nuestro hombre monstruo, haciendo que se volviera loco en verdaderos términos. En ese momento, fue tratado como una criatura invocada, y para atarlo bajo un contrato, su sangre estaba a punto de ser atraída con un alfiler. Sin embargo, una vez más se fue, dejándolos a ambos volteados y confundidos, y fue teletransportado a la brecha del mundo, reuniéndose con la corte una vez más e irritándola de inmediato. Esta vez iba a obtener la respuesta de tales ocurrencias, y la diosa reveló que cada vez el objetivo iba a ser un alma fuerte para pasar por la brecha del mundo. Era el primer requisito. Como el líder poseía uno de los traseros, él era el objetivo cada vez. No esperaba eso ya que no era alguien que creyera en Dios de inmediato, pero Dios aclara que este no era el criterio porque todo era el alma, aclarando que se detendría solo después de que su alma estuviera vinculada a un contrato de héroe. Según las reglas, ella le dio otro regalo como recompensa por visitar la brecha del mundo. Esta vez, una dama del gremio de aventuras le dijo que su habilidad fue robada, y esta fue su cuarta invocación. Él estaba a solo unos pasos de hacer un contrato con el alma allí mismo. Entonces apareció un círculo de magia negra debajo de él, y fue convocado una vez más. El lugar solo se iluminaba en la parte superior, y parecía bastante embrujado. Este fue el quinto, y fue una magia negra con una imagen negra completamente agotada. Como regalo, se le concedió uno de ese dominio, y tan pronto como ocurrió la siguiente invocación, fue llamado a un lugar desierto lleno de aura negra, siendo alabado por un gran número de demonios para que el rey resucitara. Era un buen lugar para convertirse en un rey demonio porque se le notaba en la cara. Sin embargo, la invocación sexual no fue suficiente ni siquiera durante la séptima vez. La diosa aclaró que el chico poseía algunas habilidades increíbles. Aclarar que el último va a llegar y sería el séptimo, dándole un regalo por última vez al fusionar todos los demás y pidiéndole que revise el estado tan pronto como llegue allí. Para los últimos, fue llamado nuevamente un héroe por el sujeto que lo había convocado. Sin embargo, la siguiente pregunta se planteó sobre su identidad, ya que había 3 personas frente a él, incluidas 2 chicas y un chico. El chico fue presentado como un estudiante de secundaria de la misma edad que Inori, llamado Ryuto. Una de las chicas era Komaki, quien estaba llamando a las otras 2 por sus nombres como si fueran amigas. La tercera chica con cabello corto y ojos marrones era Iwa. Las 3 comenzaron la conversación mientras Inori simplemente se sentaba al fondo casualmente, y su intención fue llamada por el rey sentado en el trono. Nos confundió porque él estaba centrado solo en 3 cosas, y pronto se dio cuenta de que el hombre hablaba de él, que no había sido convocado, pero estaba de gorrones con los demás. Simplemente gritó, encontrando la respuesta a la pregunta, captando la atención de los demás al instante. Los 4 estaban de pie frente al rey, con Inori aparte de los otros 3, y el rey los señaló, diciéndoles que 3 eran los héroes, mientras que el cuarto era solo una persona común atrapada en la invocación. Su confusión se debía a que nunca había sucedido algo así antes, y pronto su voz fue interrumpida por una chica que parecía bastante emocionada, diciendo que ella, siendo la primera princesa, los había convocado.
La chica estaba tan llena de sí misma que Lee terminó con su pregunta en mente sobre la entrada, y la dama continuó presentándolos al reino llamado Sol Naciente. El rey estaba constituido no solo por humanos, sino también por semihumanos, siendo los demonios los enemigos. Esos tipos estaban siendo liderados por un demonio. El objetivo del rey era la invasión de los territorios humanos. Fue el Imperio Macard el que pidió a la Federación Humana que convocara a héroes. La dama estaba feliz porque tenía la sangre real, así que los convocó y estaba por entrenarlos para encontrar las fuerzas del rey demonio. Inori estaba pálido ante esa explicación, ya que estaba confundido con los factores de cantidad sobre calidad. A todos se les ordenó hacer su mejor esfuerzo para derrotar al rey demonio, mientras Inori solo contenía su risa esa vez que ella estaba invocando el nombre del imperio. Ryu avanzó rápidamente para encontrar una manera de regresar a su mundo original. Sin embargo, la dama rechazó sus intenciones de manera efectiva, ya que no había nadie. Y esas palabras fueron sorprendentes para los 3 estudiantes de secundaria que eran amigos entre sí. La princesa estaba agradecida por lo que habían recibido. Sin embargo, Inori estaba confundida sobre qué imperio decía la verdad, ya que uno debía ser la mentira del otro. Entonces llamó a un objeto mágico para confirmar las bendiciones que habían recibido. Ryo fue el primero en presentarse para su identificación, y se introdujo como un límite, mientras Aoi sostenía la bendición de la magia de barrera. La tercera chica recibió la magia de afinidad, mientras Inori acababa de detectarla en su bóveda. Kane hizo una expresión falsa cuando mencionaron su bendición, y fue suficiente para que Lee supiera que era algo extraño. Poco después de eso, se realizaron numerosas actividades físicas para ayudar a sus habilidades mágicas y físicas. El que lideraba en cada uno de los criterios era Ryu, mientras que los otros mantenían el ritmo en medición mágica o resultados sobrehumanos. El único que estaba quedando atrás incluso para formar un poco de magia era Inori, quien era excelente con sus manos. Él estaba cubierto de sudor con solo un poco de trabajo y sus habilidades eran mucho mejores en su mundo anterior. El hombre estaba tan cansado que incluso fue puesto bajo el foco de la mayor vergüenza por tener habilidades inferiores a las de una chica, mientras los demás estaban parados en el grupo manteniéndolo aparte. Durante la noche hubo una reunión convocada en Ryu para discutir el futuro, mientras que Inori simplemente no estaba contenta con ellos, teniendo cosas enormes en comparación con su habitación. Una de las chicas simplemente no estaba contenta con la presencia de Lee, ya que él no era uno de los héroes. Fue vergonzoso una vez más, y mientras Tamaki intentaba contactarlo, él se dio cuenta de que ella era la única chica que mostraba preocupación si él se metía en algún problema. Ryo calmó instantáneamente a todos para decirles que su habilidad era importante, y aunque todos estaban teniendo una evaluación diferente, el capitán ordenó a la imagen de barrera que protegiera al poseedor de la detección. Inori estaba en medio de encontrar a la chica linda en esa conversación seria. Se dio cuenta de que los 3 eran atractivos y parecía que Inori era bisexual. La conversación se volvió seria y empezaron a preocuparse por su intención de quedarse en el país, y antes de que llegaran las respuestas correctas, Inori inmediatamente les mostró un libro y les pidió que no dijeran una sola palabra. El libro estaba mostrando que todos estaban siendo espiados, y esa llamada hizo que todos se pusieran en guardia instantáneamente. Sus habilidades de detección eran realmente algo bastante útil. De hecho, su bendición era como la que lo lanzaba al medio, dándole una muy buena vista de su entorno, algo útil incluso más allá de los balones. En el momento adecuado, alguien estaba espiando desde justo afuera de la puerta, e Inori lo hizo aún más incómodo para Sender al abrir la puerta instantáneamente. Intentó lo mismo varias veces, pero no hubo ningún resultado, así que simplemente escribió en el papel, pidiéndole a Aoi que lanzara una barrera mágica a prueba de sonido. Ella estuvo de acuerdo y luego intentó lo mejor posible para lanzar una barrera verde, cubriéndolos a todos de pie al frente con sus melones rebotando. Fue agotador, ya que estaba cerca del periodo de tiempo para lo mismo que no iba a suceder. Ryo la elogió por la tarea y la dejó con una sonrisa y sonrojada, y fue una clara imagen de coqueteo en un momento de discusión seria. La única razón por la que todos ellos estaban cayendo sobre ellos era porque su poder podría ser útil, así como una amenaza para el mundo. A Tamaki no le gustó esa aceptación por parte del capitán y levantó la voz en contra de ello, así que aclaró que debía haber algo desesperado para que fueran llamados y para entender la situación. Debe ser que la nación estaba enfrentando una crisis financiera en ese momento. Debe haber varias otras razones, y en el momento en que utilizó su detección para encontrar al rey caminando por el pasillo, se dio cuenta de que no era algo que un emperador haría al estar casado con un número menor de soldados. Al principio, Tamaki pensó lo mismo, pero luego descubrió que la comida era bastante buena y, a pesar de ser sencilla, tenía muchas especias. Lee, en ese sentido, tenía una opinión diferente, ya que no le gustaba en absoluto. Pero para aclarar lo suficiente, la habitación en la que todos ellos estaban era realmente sencilla y pequeña para un héroe. De todas formas, no podía hablar sobre su propia experiencia de subir por primera vez, ya que ninguno de ellos estaba al tanto. Luego, Liet dijo que necesitaban encontrar una ruta desde el lugar, y solo así podrían encontrar el camino de regreso a su mundo. Todos los demás lo escucharon con total concentración y aclararon que, dado que solo esos 3 eran los únicos, nunca los dejarían volver, y debe ser que estaban ocultando 2 razones para su regreso, ya que no querían que lo hicieran. Ryu luego les preguntó que no podían luchar contra la nación por sí solos, ya que no tenían poder para comenzar en ese momento, así que deberían trabajar juntos para leer y encontrar la situación adecuada para escapar. Tamaki, de repente, acorta la distancia entre ella y Lee.
sorprendiendo a Inori con sus verdaderas intenciones mientras solo se concentraba. Era como si estuviera guardando un secreto que no podía revelar, y el capitán lo apoyó junto con decirles que lo dejaran en paz, ya que no debía ser presionado, mientras que Lee supuso que Ryu lo identificaba como un paciente que tenía un color diferente debido a algunos problemas de nacimiento. La noche en que regresó a su habitación, comenzó a cuestionarse las razones por las que tenía esos ojos, y luego recordó verificar su estado con ellos. De repente apareció una pantalla verde frente a él, y se sorprendió cuando mostró un anillo, indicándole su nombre y algunos altos miembros y mascotas, incluyendo poder mágico, etc., quienes aún no entendían por qué su condición durante una prueba física era tan baja, incluso después de que sus estadísticas fueran mucho más altas. Para obtener la respuesta, decidió pasar a las habilidades, y la primera fue Acero, la segunda magia oscura. El tercero fue la detección que obtuvo en la séptima invocación, y pronto se dio cuenta de que el vampiro le fue concedido cuando fue convocado por la noble chica acompañada de un elfo. Poseía esos dientes que se usaban para chupar la sangre y pasar a leer la habilidad. Se dio cuenta de que había ganado el odio de Dios, lo cual le impedía usar sus poderes bajo el sol. Aunque debido a sus poderes de vampiro, ni siquiera le gustaba el ajo en la comida. La verdadera razón detrás de sus coqueteos y de no ser localizado por las chicas era porque lo llamaban los nervios que llevaban sangre al cuello. Era embarazoso que no pudiera identificar todas esas cosas hasta el momento, y sintió que no se conocía a sí mismo hasta entonces. Incluso al recordar su pasado, desde la primera hasta la última invocación, el dios le concedió diferentes tipos de habilidades cada vez. Eso incluía detección, donde podía detectar a la mayoría de ellos dentro del rango para probar su segunda habilidad. Tomó el candelabro de al lado y después de quitarlo, usó su magia para forjar un arma con él entre sus manos y pura concentración. Ese soporte resultó ser un cuchillo bastante afilado. Sobre su ojo derecho era de un poeta, ojo místico, especialista en ver, lo que le permitía ver a través de todo. Solo uno que fue la confusión fue acerca de su nombre izquierdo para ser el verdadero ojo místico, dándole una habilidad de transferir círculos mágicos dentro de sí mismo, permitiéndole activarse dentro de sí mismo a voluntad. Volvió el arma a su forma original, pensando en aprender la magia en el futuro, aunque todavía había mucho de ella. Necesitaba entender el tablero de estado. Lo más interesante era sobre su poder de vampiro, que dice que si succionaba más sangre, entonces convertiría a las personas objetivo en ghouls. La segunda recompensa era que podría convertirlos en sus sirvientes si morían de su sangre. Además, también recibirá los recuerdos de aquel de quien estaba chupando sangre, dándole el estatus de un monstruo completo. Además, incluso podría robar sus habilidades con su sangre, pero el problema era que solo podía usar todo su poder por la noche. Sus habilidades lo estaban haciendo mucho más poderoso que los demás, pero el único inconveniente era que necesitaba entender tanto el mundo como el cuerpo. Al día siguiente, todos los héroes fueron llamados junto con Inori por uno de los comandantes del reino, quien les iba a enseñar artes marciales, siendo una dama llamada Icheta. Inori aún no podía entender por qué todos resultaban ser mujeres en la nación, y luego darse cuenta de que debe ser la crisis financiera, obligando a la nación a adoptarlas. Icheta luego preguntó que normalmente comenzarían con las artes marciales, pero no era necesario en su caso ya que 3 de ellos ya poseen una parte de la magia en ellos mismos. Inori ya estaba dispuesto a salir de ese entrenamiento de artes marciales. Para diagnosticar, usamos su técnica de visualización de habilidades para conocer las estadísticas que poseía el individuo. Como se reveló, cada uno de ellos había superado los límites humanos. Luego, cada uno pidió a todos que eligieran lo que quisieran después de aprender las artes marciales básicas. Sin embargo, para Inori, las cosas iban a ser diferentes ya que necesitaba desarrollar su fuerza. Su entrenamiento comenzó donde tuvo que hacer algunas flexiones y fue monitoreado continuamente por el EDA. Su rostro estaba completamente exhausto con el entrenamiento continuo, ya que el día no era su parte del caso y no podía soportar la luz del sol siendo un vampiro. El entrenamiento continuó por largo tiempo, sin embargo fue interrumpido por la primera princesa con algunas otras damas para una charla. Inori ya estaba con esa dama, sin embargo él estaba interesado en saber quién era la otra, dándose cuenta de que debía ser una princesa, ya que estaba acompañada por una doncella. La expresión de la dama era muy calmada, sin embargo siniestra y tenía una sonrisa falsa. Ella había saludado a ambos y la dama reveló que estaba allí para observar el entrenamiento, mientras que la primera princesa todavía estaba llena de sí misma, pidiéndoles que fueran agradecidos. Mientras Inori estaba absorta en sus pensamientos, la otra chica se acercó a él por parte de la segunda princesa. Inori estaba completamente desconcertado, ya que no esperaba que una princesa se le acercara directamente. La dama tenía una sonrisa falsa en su rostro. Por la tarde, Inori fue llevado al interior, donde fue acompañado por la segunda princesa, quien iba a enseñarle allí. Todavía se sentía incómodo ya que estaba teniendo una clase separada, mientras los otros 3 estaban siendo entrenados por la primera princesa en una sala aparte. La única razón por la que ella se retiró de entrenar a Inori como uno de los 3 LG no fue el héroe y estaba en contra de su estatus. Cuando la lección comenzó, la segunda princesa tomó un palo en su mano, sin embargo, fue interrumpida a la mitad por Inori para hacer una pregunta. Ella nuevamente puso su sonrisa falsa en su rostro e inquirió si la segunda princesa era la más joven. Ella respondió con una respuesta que él ya había esperado y había negado sus afirmaciones, haciendo que todo eso pasara desapercibido por las circunstancias. La historia detrás de lo mismo era que el heredero al trono es la primera princesa, y mientras Inori trataba de entender, se dio cuenta de que realmente era complicado.
A través del libro, ella llegó a saber que siempre ha habido un problema cuando se trata de la sucesión real, y él entendió por la explicación de la dama durante las lecciones que el reino fue salvado al derrotar al rey demonio por uno de los héroes, y fue fundado por una maga. Esa dama lanzó su camioneta y derrotó al rey demonio por sí sola, y en otras palabras, la completa fundadora del sol naciente fue nombrada bruja. Fue la única razón por la que esas personas comenzaron a adorar, lo cual, en lugar de a Dios y al trono, siempre fue transmitido a la mujer. En cuanto al rey actual, solo estás actuando como regente. Dije que incluso un divorcio podría llevar a la transferencia completa de la autoridad del trono a ella, y también fue a través de las clases de la segunda princesa que aprendió los conceptos básicos de magia. Incluso durante todo ese tiempo, el chico estaba holgazaneando en las clases bajo la vigilancia de la segunda princesa. Cuando cayó la noche y Inori estaba en su baño, se dio cuenta de que la clase del día siguiente sería sobre magia y la práctica sería al día siguiente. El niño había tomado prestado un libro mágico de la segunda princesa y estaba pasando las páginas del mismo, y era bastante incómodo pedirlo delante de la dama que mantenía una sonrisa falsa en su rostro en ese momento y solía aflojar sus clases. Sin embargo, al contrario, ella simplemente actuó como una muñeca, sin mostrar disgusto. Finalmente ideó un círculo mágico y sobre él escribió una explicación a continuación, y decidió usar su ojo izquierdo amarillo a través de mi ojo de palo para almacenar el círculo dentro de él. Iba a intentar activarlo a voluntad, lo intentó como le dijeron, sin embargo, no funcionaba ya que ni siquiera estaba almacenado en su ojo. Cuando continuó la misma tarea con otros círculos mágicos mientras pasaba las páginas del libro, no encontró nada. Al final, simplemente cerró el libro ya que fue un fracaso total. Sin embargo, trató de levantar su ánimo y centró su atención en otro giro de ojo hacia la tinta y el bolígrafo. Dibujó un círculo mágico en otro papel, tratando de recordar. El lugar donde obtuvo esos ojos fue el mismo donde el doctor loco estaba tratando de hipnotizarlo para hacer su experimento en ambos ojos de su nuevo sujeto. Esa avanzada magia hipnotizada fue almacenada por Inori en su ojo y para sus técnicas de recuerdo instantáneo y memoria fotográfica. Él fue capaz de recordar y dibujar la misma imagen en el papel. Era el mismo círculo mágico del mismo mundo que el hierro mágico en el momento en que trató de enfocar su ojo amarillo en su sensación, la cual sintió de inmediato. Era una sensación que nunca había experimentado antes, y sus ojos se iluminaron con algo de relámpago a su alrededor, preguntándose si el chico había tenido éxito. Inmediatamente tocó el timbre para llamar a alguien, y cuando llegó una de las sirvientas le pidió un favor, dejándola completamente confundida sobre las verdaderas intenciones del chico. Antes de que ella pudiera negar o aceptar esa solicitud, él usó su ojo místico para lanzar el círculo mágico sobre la dama, y ella se sorprendió con ese lanzamiento repentino. El círculo mágico estaba inscrito en el ojo de la doncella, y ella se veía bonita siendo controlada y en una posición hipnotizada. Para probar su gesto de mover las manos alrededor de la dama, lo hice. Ella no mostró señales de autocontrol, y luego él le preguntó sobre el color de la prenda interior. Ella la estaba usando. Era una pregunta bastante ridícula, sin embargo, la criada respondió sin ninguna vacilación, definiendo que era negro, e Inori descubrió que estaba diciendo la verdad con la ayuda de su otro ojo. Finalmente entendió que la magia realmente había sido revelada, y luego mirando y entendiendo las circunstancias, se preguntó si mi ojo solo podía almacenar los círculos mágicos del mundo, de donde lo había obtenido. Inori se sumió en sus pensamientos y se dio cuenta de que en este caso solo podía almacenar la hipnosis que captó su atención. Sin embargo, al siguiente momento lo negó e intentó dibujar otro círculo en el papel en blanco. Fue capaz de recordar varios círculos mágicos y dice que había sido invocado múltiples veces desde el verde hasta el azul y directamente como el rey demonio. Dado que cada uno de ellos pudo recordarlo e intentó almacenar el círculo mágico de invocación en el ojo místico, tan pronto como lo dibujó y lo lanzó en su ojo amarillo, se activó en el suelo. Sería como un verdadero círculo mágico, y cuando se completa la invocación, es llevado a un mundo diferente usando su propia magia, y se trasladó exitosamente al área forestal cerca de la capital. Tenía una habilidad bastante buena en ambos ojos, lo que le permitía visión a larga distancia y el cambio de perspectiva del ojo mágico de Dios. Dado que el chico ya estaba fuera y en un área desierta del bosque, decidió usar sus otras habilidades si podía utilizarlas de noche. Y luego decidió usar la magia negra para levantar enormes desechos a través de su poder de telequinesis, y resultó ser un acto exitoso, ya que se hizo con facilidad. En realidad, una postura inanimada puede ser fácilmente dominada con el poder de la oscuridad, y a través de eso, el chico podía mover esos objetos fácilmente y almacenarlos en su sombra. Era una vista tremenda ver esas cosas siendo controladas por Inori. Su único inconveniente era que no podía influir los objetos no dominados con los dominados. Sin embargo, podía detener la dominación e influenciarlos dañándolos. Para probar su red, Daly decidió usar el movimiento de sombra de magia negra, y tan pronto como marcó su propia sombra, fue envuelto por ella y pudo viajar desde el suelo y regresar desde uno de los árboles, lo cual era conveniente, dándole una ventaja adicional en el recorrido de la distancia por su cuenta. El espacio de la sombra era bastante espacioso también, y usó su habilidad de dominación en una de las rocas, pensando en comenzar a adquirir y luego lanzar la creación de armas sobre la misma para forjar la piedra completa en una enorme espada.
Luego intentó memorizar los movimientos del Heta, que les estaba enseñando en la mañana a través de su ojo rojo, y con facilidad pudo imitar los mismos movimientos con exacta percepción. Sus movimientos con la espada eran precisos y firmes, y podía continuar la práctica durante mucho tiempo, dándole una ventaja para repetir el entrenamiento tanto como quisiera. De repente, su cuerpo se sintió exhausto y se tumbó en el suelo. Preguntándose sobre ello, apareció una pantalla de estado verde, informándole sobre la adquisición del barco Schwarzman para el nivel 1. Estaba contento con la adquisición, aunque tomó tiempo, pero fue una gran habilidad y no decidió mejorarla. Justo entonces, algo llamó su atención mientras había un crujido en los arbustos, y se fue corriendo a investigar. Encontró un organismo que no pudo identificar y se preguntó si era un monstruo. Luego usó su habilidad de identificación y supo que era un monstruo de cacoa, con una cara terrible, ojos rojos y una lengua dividida en dos que babeaba continuamente. Las estadísticas que poseía no eran normales y sin embargo era una de las especialidades del sol naciente, ya que se podía hacer una cama completa solo con plumas. La pregunta era si ese país realmente estaba interesado en monstruos tan terribles y estaba pensando en no ser el objetivo. Él ya tenía algunos en la lista que eran débiles, estaba dando vueltas por el bosque, y también había otros cuyas estadísticas eran mucho más superiores a las de los actuales, y el problema era que o estaban en un nivel extremadamente alto o totalmente en un lado más débil. Él se sumió en un profundo pensamiento sobre cuál debería ser su próximo movimiento y si el problema no estaba en los monstruos, sino en él mismo. En poco tiempo, Inori se dio cuenta de que en una pelea, aunque él podría ganar, podría haber algunos problemas cuando varias personas lo enfrentaran al mismo tiempo. Al final, decidió simplemente retirarse y regresar después de su preparación. Luego se trasladó al castillo real del Reino del Sol Naciente, donde se escucharían pasos caminando adentro, y fue detenido por Aecheta, quien estaba interrogando a la segunda princesa que caminaba dentro del castillo, en ese momento sin guardias ni seguridad. La segunda princesa no mostró un poco de miedo en su rostro y continuó sonriendo al no usar herramientas mágicas durante su entrenamiento. La entrenadora tenía razones adecuadas detrás de lo mismo, ya que creía que los tres estaban bajo entrenamiento mientras estaban bajo el nivel de fuerza 1 y no podían usar tales herramientas antes de tener habilidades básicas de artes marciales. La segunda princesa insistía continuamente en que les enseñara sobre esas herramientas de una vez al principio para darles algo mejor. Nechata, a través de su movimiento corporal, aclaró que aunque sería bueno, sin embargo, si uno confiara en el peso desde el principio. Entonces puede haber posibilidades de que resulten débiles, y por eso la dama se concentraba en fortalecer tanto su cuerpo como su mente para prepararlos para el campo de batalla y un mejor propósito. De alguna manera, a la segunda princesa no le gustó la actitud de Liqueta al hablarle de esa manera. Sin embargo, simplemente estuvo de acuerdo mientras mantenía su sonrisa falsa en su rostro, y luego se disculpó por hablar innecesariamente con alguien que tiene el título humano más fuerte. Hubo un silencio incómodo en el pasillo por un rato, y finalmente, Ichida reveló que la chica no sonreía como solía hacerlo, y parecía que la flecha había dado en el blanco, haciendo que la segunda princesa se diera la vuelta, aclarando que su posición actual consistía en sonreír de manera falsa. Icheta parecía estar consciente desde el principio, y luego, sin mover el concepto a un cambio, instantáneamente le preguntó sobre sus pensamientos de la primera princesa. La segunda princesa todavía mantenía la calma y comenzó a elogiar a la primera por tener talento, reputación, convicción e ideas. Y en ese momento, Icheta levantó su linterna para preguntar si realmente quiso decir lo que la señora estaba diciendo. Pero antes de que pudiera continuar, la segunda princesa la detuvo, diciendo que incluso las paredes tenían oídos y que necesitaba ser cautelosa. Recordándole la verdad, aclaró que cualquier mal comentario sobre la princesa delantera la llevaba a enfrentar un castigo. Ixa selló su boca, y una vez más se extendió un incómodo silencio por el pasillo, mientras la dama pensaba constantemente que la segunda princesa no debería preocuparse, de todos modos, ya que las cosas se harían para mejor. Unos días después, cuando los héroes estaban en entrenamiento, con Inori siendo apartada una vez más, diciendo que ya habían pasado 2 semanas desde que llegaron, los tres héroes estaban entrenando bien en la adquisición de artes marciales. Ryu probó sus habilidades de deportividad y le iba bien con su aprendizaje continuo. Tamaki estaba justo detrás de él aprendiendo la técnica del bastón que le ayudará como arma para almacenar su magia. Su golpe también en el suelo fue bastante efectivo y fructífero, y la dama siempre usa la fuerza contra la inteligencia, haciéndola una cabeza muscular. En cuanto a Aoi, ella estaba en la arquería, haciéndola vulnerable a la habilidad que poseía como barrera. No había necesidad de ello. Inori, mirando a los tres, definió que el capitán Ryu era bueno en combate, y justo detrás estaba Tamaki, quien tenía gran fuerza, tanto en combates a larga como a corta distancia, y también estaba Aoi, que tenía habilidades para crear barreras, lo que los convierte en uno de los equipos perfectos y en gran sincronización. En el caso de Inori, su entrenamiento comenzó hace solo unos días, y actualmente el enfoque no estaba en la esgrima, sino en las técnicas de lanzamiento de dagas, y lo estaba haciendo bien. Su entrenamiento en sigilo y desactivación de trampas también estaba en marcha, y podría haber dudas sobre si esos chicos estaban tratando de convertirlo en algún tipo de explorador, ya que sería una gran utilización de la detección. Cuando caía la noche, solía lanzar su magia de invocación y visitar el área del bosque a través de su círculo de invocación amarillo. Allí estaba desarrollando sus propias habilidades mediante práctica continua, y para ese día iba a usar la escala de dominación en este cuchillo para hacerlo moverse libremente dentro del bosque, marcando los objetivos y luego usando el efecto de liberación en el momento adecuado para un ataque directo. Tan pronto como lo liberó, el cuchillo atacó directamente a uno
uno de los árboles, apuñalando. Diagnose se dio cuenta de que durante el día sus habilidades estaban en su nivel más bajo, porque el odio del dios del sol era realmente terrible. Continuó su entrenamiento para aumentar el nivel de las habilidades pasando a la de sombra. En el momento en que usó su técnica de sombra, el monstruo Keke estaba acechando dentro del bosque tratando de encontrar comida. Estaba completamente inconsciente de que Inori vendría a un ritmo instantáneo desde su habilidad de sombra para atacarlo, dejando un... Ella solo para gritar en defensa. Para luchar contra eso, había lanzado una adquisición de habilidades diferente a través de amenazas formadas por síntesis de armas y fortalecidas por el poder de la debilidad. Ató al monstruo completo usándolo y llamó a la habilidad como seda de muerte negra. El monstruo no podía hacer nada y solo gritaba de dolor. Mientras Diagnosed usaba su amarillo, Mística Eye lanzó la habilidad de hipnosis, haciéndola incapaz de moverse por su propia cuenta. El hechizo de hipnosis se lanzó con éxito, y era visible en los ojos del monstruo, y tan pronto como se completó, Inori retiró su mano de la técnica de seda, y estaba feliz de que uno de sus ejercicios para capturar la muerte negra, seda y hipnosis se completó sin ningún fallo. Diagnosticado sin pensarlo dos veces, sacó su cuchillo y luego cortó la verdad del monstruo, ya que el hombre vivo no podía ser dominado a través de la habilidad. Sin embargo, una vez que estaban sin aliento, él podía hacerlo fácilmente. Usando su habilidad de dominación, levantó al monstruo en el aire y luego lo almacenó en su espacio de sombras. En ese momento, Pro diagnosticó, usó 3 de las habilidades, y luego viajó por el área de sombra por sí mismo y vio varias cosas tiradas en el suelo, incluyendo al monstruo. No había nadie mirándolo dentro de los monstruos de sombra y nadie podía viajar igual, así que dejó la vacilación en su corazón y luego abrió la boca. Él clavó sus dientes de vampiro en el cuello del monstruo para chupar sangre y así subir su propio nivel. También podría haber un aumento en su estado. Uno de los objetivos fue capturado fácilmente, y luego pasó al otro y usó la misma habilidad para encontrar su ubicación. Esta vez iba a ser un monstruo verde, durmiendo pacíficamente por la noche, sin saber lo que le iba a suceder a continuación. El monstruo no parecía sabroso, pero no le quedaba otra opción. Decidió seguir cazando hasta que su nivel fuera traspasado, y así lo hizo. Cuando llegó el amanecer, Inori estaba completamente cansado, y cuando regresó a su habitación usando la teletransportación, simplemente se acostó en la cama y durmió tranquilamente. Mei no dejó ni una pequeña oportunidad de despertar a la hora correcta, porque Inori nunca usó su magia de hipnosis en ella, a menos que tuviera que hacer algo fuera de lo común. Usando sus habilidades de hipnosis, en el camino había reunido mucha información sobre el sol naciente, y se dice que la princesa actual tuvo problemas para tener hijos, y dado que el país es fundamentalmente una nación centrada en la línea de sangre de la reina, se decía que la princesa daría a luz a la próxima línea de nacimiento. Sin embargo, extrañamente, surgieron circunstancias en las que las personas de la familia real comenzaron a morir a una edad más joven, dejando a nadie para heredar el trono. Sin otra opción, la línea real compró a una duquesa distante como concubina del rey, y ella dio a luz a una de las niñas llamada Aliyah. Era la misma segunda princesa actual que era amada por su nación, y a través de su bondad, trabajo arduo y diligencia, había ganado el apoyo del pueblo. Todo cambió en el momento en que ella cumplió 7 años, y con el nacimiento de otro hijo entre el rey y la reina, y se le dio el nombre de Amanda. Amanda significa amada, y la niña era apasionada desde el principio. Y fue por su magia y talentos que la reina, así como el rey, la amaron desde el principio. Aliyah, aunque tenía mucho conocimiento a través de los libros, no pudo poseer ni heredar esos poderes mágicos, y dejaría de recibir educación para la sesión. En el momento en que Amanda cumplió 7 años, se convirtió en la primera princesa, y Aliyah fue dejada atrás mientras la nación. La gente también volteó sus rostros contra aquellos a quienes habían alabado antes, tomando partido por Amanda y dejándola sin apoyo. A medida que el nombre de Aliyah perdía su significado, ella también les dio la espalda a esas personas, así como Amanda, y una vez que fue ignorada y abandonada por el rey, decidió vivir una vida con una sonrisa falsa en su rostro continuamente, mirando el castillo sofocante. Diagnose estaba pensando en todas esas cosas mientras estaba sentado en la clase siendo enseñado por Aliyah, y ella apareció de la nada, pidiendo al chico que se despertara ya que estaba tratando de enseñarle algo importante para ayudarlo a crecer, amenazándolo con no recibir puntos por las lecciones si seguía durmiendo. Inori, sin prestar atención, bostezó una vez más. Ailey, de repente, comenzó a expresar sus preocupaciones sobre el chico aprendiendo técnicas de ocultamiento y artes marciales, que fueron algunas de las habilidades otorgadas como herencias. Y aunque no podía usar magia en ese mundo y temblaba al controlar sus propias manos durante el entrenamiento, se sentía avergonzado ya que incluso algunas personas comunes podían realizar esas cosas, incluyendo a la criada que usaba su magia para limpiar sus platos y también la ropa. Hay muy pocos en el mundo que no pueden usar magia tan básica, y luego ella le dijo que si Acheto se tomaba su tiempo para enseñarle algunas técnicas marciales, entonces debía estar agradecido por ello. Y la única razón por la que ella creía que esos chicos estaban haciendo eso es porque eran conscientes del verdadero valor que poseía el chico. De repente hubo un cambio inesperado en el carácter de Aliyah, quien golpeó la mesa con su mano para pedirle al chico que se pusiera serio, ya que necesito poner más esfuerzo para obtener un excelente resultado. Inori no lo esperaba y su cara se puso pálida.
Sin embargo, la dama simplemente le pidió al niño que la siguiera a un lugar. Ambos comenzaron a caminar. El subterráneo estaba iluminado con velas y mientras se dirigían al sótano, llegaron a una puerta amarilla, con algo más allá de su imaginación al otro lado. Alia usó instantáneamente una pequeña parte de su magia, decidiendo usar eso en lugar de disminuir y tratar de abrir la puerta. Comparten motivación. Ella trató de animarlo mientras le decía que debería sentirse patético por ser llamado débil en lugar de el héroe comparado con los demás. E Inori todavía estaba tratando de encontrar la respuesta con esta cara de confusión. ¿Cuál fue el cambio repentino que él había enfrentado? Realmente se trata de la segunda princesa, cuyo rostro contaba una historia diferente a sus emociones que estaban ocultas en su corazón. Tal vez debido a varios fracasos. Podría ser que ella había aprendido a ocultar sus emociones y se le dio el nombre de muñeca. Princesa estaba actuando bajo las órdenes de la primera. Sin embargo, en el momento en que Inori se enfrentaba a la dama, parecía que había quitado el velo y estaba mostrando sus verdaderos sentimientos. Cuando ambas entraron en la gran sala, había un círculo mágico púrpura que estaba diseñado sobre sus cabezas, con ellas en el medio e Inori detrás, siguiendo la orden de seguir. Luego Elea le dijo que al ritmo que iba, podría haber posibilidades de que fuera expulsado de su posición actual, según la opinión de la reina. No era necesario cuidar a una persona incompetente que no va a devolver algo a cambio. Parecía que la cara de Aelia, lo que sea que estaba diciendo, lo decía con la mayor fe y era completamente cierto. Inori nunca creyó que algo tan ridículo pudiera ser una razón, porque tenía la bendición de detección, que era útil en el momento en que iban a luchar contra el rey demonio. Elia creía que realmente era la verdad, pero sin embargo, como él no estaba haciendo ningún tipo de esfuerzo, se plantearon preguntas sobre su inclusión en el equipo, y luego se preguntó por qué no estaba intentando un poco más. Delia le estaba diciendo esas palabras al chico, mientras ella misma lo había visto durmiendo y flojeando en las clases, mientras que Inori, desde un punto de vista diferente, en el momento en que recordaba que él estaba dando lo mejor de sí y entrenándose por la noche, porque no era posible hacerlo durante el día. Ino continuó con su actitud mientras decía que estaba haciendo lo mejor. Ella se volvió y le dijo que solo tenía habilidades básicas y que no estaba capacitado para estudiar. La segunda princesa le estaba enseñando. Elia parecía estar molesta con Daito por su respuesta y él aclaró que la habitación estaba completamente protegida por una barrera, sin que nadie pudiera entrar o salir sin su permiso. Cuando Inori intentó abrir la puerta, no esperaba que la dama levantara su pastel e intentara atacarlo por detrás, dándole una probada de su medicina. Inori fue empujado contra la pared solo con eso, y cuando se dio la vuelta estaba completamente en blanco y confundido sobre lo que acababa de pasar. Alia estaba seria porque no quería que el chico terminara en la misma situación en la que ella estaba, ya que podría haber posibilidades de que cuando lo expulsaran del castillo se convirtiera en presa de un monstruo, y eso sería bastante embarazoso. En ese momento la dama no era una princesa de porcelana, sino una mujer fuerte y noble que hacía todo lo posible por enseñar al chico. ¿Cuál sería el movimiento correcto en este momento? La motivación de la dama indicaba que él necesitaba cambiar, y tan pronto como la frase se completó, Inori comenzó a reírse de repente, dejando a la chica confundida. ¿Qué era un acto tan amable cuando ella era su mejor profesora? De repente, elogió a la dama, sonrojándola. Él siguió adelante, elogiando las habilidades, así como la fuerza poseída mientras ella estaba confundida. Dijo que su hambre de sobrevivir era mucho más superior que el de ella para enseñarle, y esas palabras no eran algo que Alia hubiera esperado de una boca sucia como la de él. Mirando al chico y dándole una mirada fija, finalmente se dio cuenta de que había interpretado mal las habilidades que poseía el chico, ya que había un aura tremenda fluyendo a través de su cuerpo y el chico estaba realmente consciente de que lo era. Las palabras de que podría ser expulsado del castillo, así que iba a encontrar un camino. Luego regresó a su área para recordar que no iba a ser exiliado ya que había mucha más información acumulada, y luego se dirigió al campo de entrenamiento donde estaba practicando su técnica de cuchillo, y creía que necesitaba mostrarles el verdadero valor de su don de detección para asegurar un lugar. Estaba pensando en obtener una mazmorra, presionar texto para mostrarles de lo que realmente era capaz. Sin embargo, no iba a haber uno en el lugar pronto. El entrenamiento fue cancelado por la dama, y él, exhausto, se preguntó si debería acercarse a la cheta por su cuenta para persuadir al rey. Sin perder mucho tiempo, él la llamó y tuvo una discusión y se dirigió a la cabina de la Icheta. Allí la dama mencionó todos los métodos que el chico estaba pensando seguir, y luego comentó que aunque le faltaba entusiasmo durante el entrenamiento normal, sus habilidades podrían ser útiles. Lo mismo fue acordado por el Aicheta sin ningún desacuerdo, y fue bastante sorprendente para el chico, y entonces llegó la pregunta final donde ella quería que él se uniera como uno de los Aichetas. Ella sabía que sus habilidades iban a ser de gran utilidad y podrían llevarlos a varios éxitos, ya que sus habilidades de detección eran más valiosas que los diamantes y las mazmorras, y en el momento en que lucharan contra el rey demonio. La única razón por la que ella no podía hacerle ningún tipo de promesa era porque le faltaba autoridad, y luego aclaró con voz de pantalla que la única manera de que él fuera prevenido por la expansión era pararse sobre sus dos pies y actuar como un soldado normal en lugar de un héroe. Inori se dio cuenta de que si se unía al ejército de soldados, había posibilidades de que estuviera obligado a ir contra el país. Estaría en contra de otros soldados, lo cual iba a ser un poco complicado para poder tomar sus propias decisiones.
Ellos rugieron contra la señora para decir que era una decisión difícil de tomar de inmediato. Sin embargo, Ikeda pensó que el chico lo aceptaría de inmediato y por eso golpeó las manos en la mesa para decir que él podría venir y encontrarla de inmediato en caso de que necesitara ayuda. Ayuda. Cuando las escenas se transformaron en unos días después, fue su aula donde recibió la noticia de que Anil de un país vecino había llegado a la ciudad, y Alia confirmó que había una fiesta de bienvenida organizada para el día siguiente mientras estaba sentada en el tren. Él estaba feliz ese día de no ir a clase al día siguiente, ya que ella no estaría disponible. Tampoco fue invitado entre ellos ya que estaba flojeando continuamente en clase. Era bastante fácil entender que lo estaban dejando a propósito y no por accidente. Al día siguiente se celebró la fiesta y el héroe del país vecino fue llamado con una ceremonia adecuada con la nación. Personas de pie en cada uno de los lados lanzando flores. También había soldados que levantaban las banderas del reino sol naciente, e Inori estaba mirando todos los eventos a través de la ventana. Me pregunto si realmente tuvieron que enfrentar una crisis financiera o no, y ese fue el único que quedó atrás sin ninguna llamada para asistir a la fiesta, y en caso de que asistiera a la misma, sabía que necesitaba explicar su posición al dignatario extranjero como alguien que fue atrapado en la invocación de héroe como una existencia anormal. Inori no estaba listo para enfrentar ningún tipo de investigación por parte del anciano y el secretario, lo cual iba a ser un problema, y por eso simplemente se acostó en la cama. Aunque no le interesaba asistir al evento físicamente, no decidió usar sus poderes para ver qué estaba pasando realmente. Inmediatamente usando los ojos místicos de la poesía y luego usando su vista a larga distancia, descubrió que ambas princesas estaban de pie en el medio bastante bien vestidas. Una vez más, la cara de Alia parecía una muñeca sonriente y su lugar estaba completamente decorado con artículos de lujo y comida, e Inori simplemente merodeaba en la mina sin acceso a historias. Inori luego recordó lo que la carne le dijo cuando lanzó el hechizo de hipnosis mientras se desarrollaba la fiesta como un factor importante para la crisis económica. Una intrusa era la reina que intentaba mostrar su economía, riqueza a los candidatos extranjeros, y en este lugar ya ni siquiera escuchaba los consejos del rey y solo estaba parada detrás, actuando como apoyo. A través de la vista, su atención se dirigió a los tres individuos que estaban en contra del actual héroe de la nación, y podría haber aquellos que también eran tres, y el tercero con sus oídos, y los ojos se veía bastante sombrío. El último fue uno de los individuos que parecía un chico rubio con aspecto japonés, así que decidió evaluar y el nombre resultó ser anticuado y podría ser el que tenía un título adecuado para un héroe. El chico estaba gritando a Ryu, y como Inori usaba su técnica de lectura de labios, escuchó que el hombre estaba llamando para traer a Inori justo enfrente de él, ya que quería retar al chico a un duelo. Como se pidió, Inori fue llamado con la invitación por la señora a Elia, y la atención de todos se centró instantáneamente en el conjunto. Tan pronto como Inori llegó, fue invitado a un duelo por el chico de cabello rubio, y se extendió un silencio incómodo entre ambos con la señora Elia en medio sin ninguna sugerencia. No era contra ella, pero todos los que estaban al lado, incluidos los héroes, no podían entender la situación actual. Al preguntar por la razón detrás de lo mismo, el hombre gritó para decir que quería demostrar su propio valor a la diosa, que no es digno, y comenzó a pensar que no estaba al tanto de nada al respecto. Hiro luego se volvió para decirle que él también podría haber visitado el espacio blanco donde se encontró con la hija, y se quedó atónito en el momento en que la vio, y ella era bastante tremenda y hermosa. Inori, confundido y hostil, no entendía qué relación había entre ser desafiado a un duelo y aquel evento. En ese momento, el chico aclaró que le había propuesto matrimonio a la diosa y que la única condición era que debía derrotar a Inori para que su propuesta fuera considerada. Cuando dijo esas palabras, agarró a Inori por el cuello y le pidió un duelo de nuevo. En resumen, él se dio cuenta de que era la manera de la diosa de burlarse del chico y que ella había hecho todas esas cosas para causarle problemas. Él estaba molesto con esa actitud de la chica y todos estaban confundidos con el espacio en blanco y no pudieron entender el asunto. Inori entendió que todos ellos fueron convocados de una manera diferente de trabajar y no iba a explicarlos ya que sería un fastidio, así que simplemente decidió hacerse el tonto y luego aceptó al Dual Shocking, el héroe de otra nación completamente. Estaba listo para comenzar la batalla instantáneamente. Sin embargo, Inori propuso establecer algunas reglas antes de la misma. Aclaramos que su habilidad y bendición no eran adecuadas para una pelea uno a uno y sería injusto si siguieran el camino tradicional, y todos los tres miembros de los héroes de Rising Kingdom estuvieron de acuerdo. Intentó marcar al chico y decir que si quieres disfrutar y tomar ventaja desfavorable, entonces sería una historia diferente, y el chico estaba aún más enojado, ya que estaba listo para aceptar cualquier tipo de concurso por lo mismo. Todos se dieron cuenta de que el chico era realmente ingenuo, algo inesperado para alguien de otra nación, y luego al aceptar, Inori aclaró que quien fuera a derrotar al jefe de la mazmorra cerca de la capital sería el vencedor. Él, de otra nación, aceptó la condición, e inmediatamente Ryu interrumpió para decirle al chico que sus habilidades eran para explorar y que desviar a un jefe de mazmorra sería un problema seguro. Inari estaba bastante seguro del plan. Con eso, el invitado dejó el lugar, dándose cuenta de que la puerta comenzaría al día siguiente. Al completarse el duelo, fue llamado instantáneamente por la reina, quien preguntó por qué mostró una exhibición tan vergonzosa de tácticas en la mazmorra, y que incluso después de elegir el lugar, fue él quien fue derrotado.
Según la información, estaba bastante claro que el chico que estaba frente a él era realmente una persona muy fuerte, ya que podía cortar monstruos con su habilidad con la espada. En el momento en que se enfrente a quien yo creé que era el jefe del calabozo, no fue un problema para él y pudo vivir, dar el golpe final y cortar para que cayera al suelo y ser derrotado fácilmente. Ese héroe estaba de pie al frente con el viento, teniendo una sonrisa en su rostro, mientras Inori utilizaba continuamente su detección para evitar cualquier tipo de monstruo, así como al jefe final. Su habilidad le permitía encontrar las trampas, así como la ubicación del enemigo, dándole una ventaja para ni siquiera acercarse a él. La reina estaba furiosa cuando le dijo que su pereza y actitud ya no iban a ser toleradas, y se dijo que la única razón por la que se le dio refugio bajo el techo del Palacio Real fue por el Icheta. Sin embargo, ella cree que, a través de sus acciones, el chico ha traído deshonra al país y no va a permitir algo así por más tiempo. Ellie estaba... Además, al mismo tiempo que la conversación se desarrollaba, sin embargo, no pudo decir nada, y por la ira, la reina finalmente proclamó su declaración de que el chico sería exiliado del reino a partir de entonces. Inori no parecía ni un poco sorprendido con esa declaración. Nadie pudo oponerse a la declaración ni levantar la voz contra ella, y cuando le preguntaron si tenía alguna objeción al respecto, respondió afirmativamente, y la reina no esperaba que un simple chico fuera a cuestionar sus decisiones. Al instante, él preguntó de qué tipo de daño estaba hablando específicamente la reina, y ella creyó que fue el momento en que perdió el duelo contra el héroe de otra nación. Inori estuvo de acuerdo en recordar cómo ese chico rubio tenía la habilidad específica de derrotar al jefe de un solo golpe. Sin embargo, aclaró que lo que estaba en juego durante el duelo era la calificación. Fue solo para decidir quién sería adecuado para cierta mujer. ¿Cuáles fueron los buenos días? Y fue un duelo para probarlo. Una de las condiciones para la batalla era que no se iba a compartir información con los forasteros. Después de eso, hubo un cambio repentino en la actitud de Inori, y él gritó para decir que su ubicación, así como su identidad, no eran conocidas por los otros forasteros, y él no era un héroe. No había posibilidad de que él fuera a manchar la reputación de la nación o de la reina. Creía que, en palabras más simples, la competencia era una farsa. La reina no tenía respuesta ante eso, y él continuó diciendo que realmente había hecho algo dentro de la mazmorra, y luego llamó a algunos de los soldados que trajeron un saco de algo, y él lo presentó con gracia a la reina como un regalo. La reina no esperaba que hubiera ternos de joyas saliendo de esa bolsa en particular, que se veían bastante simples. Y tan pronto como se presentó, la reina, así como la princesa, se sorprendieron al verlo. Él aclaró que era un tesoro de mazmorra que encontró dentro de ella, y no estaba muriendo al derrotar a los héroes, y el comienzo como objetivo era el mismo, revivir la economía. Quingan, con una sonrisa en el rostro en ese momento, ella levantó las monedas en la mano, y él aclaró que usando la escala de detección había logrado todo, y sus planes desde el principio eran los mismos, que usando el duelo iba a demostrar su valor, y ese era su único objetivo. Alia nunca había esperado una demostración tan elegante de astucia del chico, y se quedó completamente en silencio mientras él había lanzado 2 flechas en un solo golpe, donde había salvado su propia posición, y también no había manchado la reputación del héroe, lo que podría haber levantado preocupaciones sobre la nación. Cuando la noche volvió y Nori regresó nuevamente a su entrenamiento, sus manos estaban llenas de sangre en ese momento, la estaba lamiendo como un vampiro, y dado que ya no iba a ser desterrado de la nación, tenía más tiempo para entrenar. Sin embargo, solo se estaba cansando de comer el mismo monstruo continuamente varias veces. Estaba buscando algo más y una vez más tenía una especie de sensación que había estado teniendo durante los últimos días, como si fuera algo diferente y extraño. Eran originalmente bandejas, pero su sentido de detección le estaba diciendo algo diferente y sin perder un segundo. Luego usó su ojo derecho rojo para el mal de ojo de percepción y descubrió cuál era la verdadera causa detrás de su malestar. Tan pronto como Inori usó la balanza, se creó una barrera frente a él de color rojo y lo supera para encontrar un monstruo, que era mucho más superior que el que él estaba desmontando antes con la habilidad de teletransportarse de vuelta en caso de que resultara ser más peligroso. Había verdaderamente un monstruo que parecía tener un aura azul alrededor de sí mismo, y parecía que Inori iba a enfrentarlo a continuación. Inori pasó a través de la barrera y luego sintió una sensación diferente una vez más, ya que había algunos movimientos en los arbustos. Al girar la cabeza, vio unos lobos blancos acercándose con la intención de matar. Como era la primera vez que se enfrentaba a una bestia mágica, utilizó su técnica de amenaza una vez más en la telaraña de la muerte para controlar a esos lobos de inmediato. Parecía furioso cuando lanzó varias amenazas con los dedos, y pronto pudo ganar la batalla con sus técnicas puras. Él resultó herido un poco durante la batalla mientras atacaban a los grupos. Sin embargo, al final, todos fueron atrapados y estrangulados en esas telarañas, sin tener vida propia. Todos fueron asesinados, así que los empujó hacia su área de sombra para tener algo nuevo en la prueba de sangre. Después de que su hambre finalmente se completó, él volvió a salir de su zona de sombra y hubo una gran lucha alrededor del bosque, dando indicación de que iba a aparecer el jefe final una vez más. Sin perder un segundo, decidió retroceder, ya que no iba a ser un gran movimiento enfrentarlo en ese momento, ya que ya estaba cansado.
Sin embargo, la naturaleza tenía otros planes, y tan pronto como se dio la vuelta, su mano fue atrapada por un lobo que intentaba atacarlo convirtiéndolo en un personaje mítico. Antes de que pudiera darse cuenta de lo que había sucedido, había perdido uno de sus brazos, y eso no fue el final, ya que ni siquiera estaba listo para su próximo movimiento, y el monstruo mítico lo atacó una vez más a través de un pastel, haciéndolo caer al suelo a través de una larga distancia. Después de un rato, cuando volvió en sí, comenzó a preguntarse qué había pasado, y allí estaba parado un lobo mítico frente a él, enorme en tamaño, con una intensa aura azul, un aura para matar y vengarse por lo que había hecho a sus camaradas. Eso no era un monstruo ordinario, sino una bestia fantasma. En ese momento, Inori también había perdido uno de sus brazos. Era un jefe de nivel medio, e Inori se preguntaba si su próximo movimiento sería escapar de las sombras. Una vez más, sus planes parecían ser anulados, ya que antes de que pudiera hacer que el fantasma intentara atacarlo nuevamente a velocidad instantánea, pronto pudo ver los dientes y la enorme boca donde iba a ser engullido por el monstruo. Tan pronto como intenté y de alguna manera ataqué, lo vieron en el aire con sus alas de murciélago saliendo de ambos lados. En ese momento recordó a la dama con tantas habilidades de vampiro que consiguió. Le dio una ventaja para volar en el aire y fue de gran ayuda. La bestia fantasma fue capaz de hablar con él, y él preguntó cuál era la razón por la que venía detrás, y la única respuesta que recibió fue que Inori se había perdido en el camino y viajado al lugar. El fantasma estaba bastante sorprendido con tal respuesta, ya que no era algo que se pudiera esperar de alguien que había derrotado a muchos de sus compañeros, y ya había una ilusión lanzada que los separaba de los seres humanos normales. Inori luego cuestionó sus tácticas, donde había creado la ilusión bastante familiar y fácilmente podría generar una, y vino una declaración de la bestia fantasmal que lo reconocía como uno de los intrusos y como quien había matado a su camarada, así que debía pagar el precio con su propia vida. No pasó mucho tiempo hasta que Inori se dio cuenta de que esas palabras aclaraban que el lugar era realmente importante para ellos, así que debía haber algo escondido dentro también. Para responder a la curiosidad, las bestias fantasma le dieron un regalo porque creían que Inori iba a viajar al más allá. Él aclaró que el lugar era algo con lo que habían hecho un pacto con la bruja, y según la bruja les había dado el deber de proteger esa tierra, y por eso estaban trabajando con su mayor esfuerzo para eliminar a los monstruos difíciles. A los ojos de las bestias fantasma, incluso Inori era considerado un intruso y debía ser eliminado una vez, y luego le ordenó que se quedara quieto para recibir una muerte pacífica en caso de que se moviera, entonces sería una muerte miserable. La bestia fantasma se detuvo entre tanto, ya que estaba confundida por las habilidades de regeneración del chico, quien ya había hecho crecer su brazo completamente desgarrado en uno completo. El fantasma se dio cuenta de que el chico no era una persona ordinaria, intentó atacarlo nuevamente ya que creía que no había razón para dejarlo vivir más, y cuando intentó atacar, Inori parecía un dios. Una vez más, Inori de alguna manera logró esquivar el ataque usando sus habilidades para leer sus movimientos futuros, pero seguramente iba a ser difícil escapar. Inmediatamente se fue al aire. Además, como ella no tenía la capacidad de volar más alto, decidiste escapar por el bosque bajo las raíces. Parece que la bestia fantasma ya estaba preparada con ello, y tan pronto como Inori intentó hacer lo mismo, lo atacó con flechas afiladas desde su cola, y funcionó bastante bien, ya que esas flechas fueron suficientes para romper árboles en un solo ataque. La bestia fantasma parecía bastante furiosa en su estado actual, mientras sus ojos brillaban con una intención asesina, e Inori era quien estaba tendido en el suelo, derrotado y herido por el ataque. Parecía que iba a ser el golpe final donde el producto no podría moverse más, y el ataque aterrizó con precisión milimétrica. Una vez más, él hace el ataque en el último momento, preguntándose sobre la manera de encontrar una escapatoria. Su carrera continua estaba a punto de terminar cuando pudo ver la cascada, que era el final del bosque, pero parecía que la bestia fantasma tenía algo más planeado en su camino, y lo atacó una vez más desde arriba, usando sus habilidades de cola, que eran precisas y fueron suficientes incluso para estrangular las alas de Inori. Las habilidades regenerativas de la misma palabra, reduciendo el tiempo una y otra vez, y la bestia fantasma estaba teniendo el último amor, que gritó para dejar morir al chico y trató de atacarlo una vez más. Por otro lado, Inori apareció de la nada y luego lanzó un ataque con su habilidad de sombra en forma de flechas de madera, algo lo suficientemente grande como para incluso hacer retroceder a la bestia fantasma. No había esperado un ataque tan grande de un humano como él, que había usado su arma, habilidades de lanzamiento para formar esas flechas afiladas bajo la sombra a través del bosque en el que se había derrumbado al principio. Sin embargo, no era como si el protagonista estuviera completamente fuera de peligro con la ayuda de esas flechas, pero la batalla iba a continuar. La bestia fantasma tenía una mirada enojada en su rostro, y mientras esa bestia intentaba acercarse a él, Inori se dio cuenta de que, aunque podía usar su magia de teletransportación para escapar, estaba dispuesto a usar su efecto de hipnosis antes de eso, asegurándose de almacenar un círculo mágico diferente en su ojo para actuar de esa manera de teletransportación, y por eso decidió ganar algo de tiempo. Sin perder más tiempo, él creó algunas habilidades mágicas y luego usó su dominio sobre ellas, sorprendiendo al fantasma una vez más. Para encontrar una apertura, lanzó todos esos ataques con cuchillo a la vez, y todos estaban dirigidos al cuerpo de fantasma, que se preguntaba qué era ese ataque esta vez.
Aún así, esa bestia se acercaba a él continuamente sin tener ningún impacto en el cuerpo, dando la intuición de que era realmente fuerte a gran velocidad. El fantasma lo atacó de nuevo, sin embargo, Inori usó su dominio para crear un escudo y atacar las partes del fantasma. Todos esos ataques resultaban ser inútiles, ya que eran descuidados y no le afectaban. La bestia fantasma entonces lanzó nuevamente algunas agujas de su cola, e Inori intentó defenderse usándolas con el cuchillo que sostenía en su mano. Era bastante visible que él estaba a la defensiva en ese momento, y pronto Inori se dio cuenta a través de un movimiento de la flecha de que solo necesitaba proteger sus piernas y corazón para escapar, y que podía recibir todos los demás ataques en su cuerpo, los cuales serían curados instantáneamente gracias a sus habilidades regenerativas. La bestia fantasma estaba teniendo dificultades con su enfermero, ya que nunca había esperado que hubiera un humano que existiera junto con él y pudiera enfrentarlo por tanto tiempo. Él estaba llamando al tipo un persistente mientras Inori usaba su habilidad de la web oscura para restringir los movimientos de esa bestia fantasma dentro de su propia área. Esas telarañas estaban estranguladas alrededor del bosque de árboles, y tan pronto como la bestia intentó atacarlo, quedó atrapada en la trampa y no pudo moverse más ni alcanzar a Inori. Enfurecido, él simplemente gruñó y Inori se rió. Sin embargo, esa risa no estaba destinada a durar porque pronto, utilizando su pura fuerza, el lobo había roto todos los árboles y se liberó de esa telaraña. La bestia mítica era realmente algo que no podía considerarse un monstruo normal, y también fue bastante inesperado para Inori que la bestia fuera capaz de escapar a través de esas oscuras telarañas de seda. Al final decidió usar su tarjeta de término, sin embargo parecía que no tenía suficiente tiempo ya que la bestia fantasma intentó atacarlo nuevamente usando sus flechas desde la cola. Inori decidió huir y fue seguido continuamente por el fantasma, y durante todo ese tiempo estaba planeando algo, deseando que funcionara. De repente, Inori decidió trepar al árbol a gran velocidad, y luego, al llegar al aire, dio una señal al fantasma de que fue un movimiento tonto ya que nunca iba a escapar por allí. En el aire le gustaría ser un blanco fácil, y el fantasma intentó atacarlo una vez más, usando las afiladas hojas de flecha de su estilo, e Inori no tenía otra opción. Inori, por otro lado, usó su ojo izquierdo amarillo para lanzar un círculo mágico que apuntaba a la web oscura. Él había sido creado una vez más como una trampa. Ahora la bestia mítica estaba de pie en medio del círculo mágico, y tan pronto como Inori se dio cuenta de que iba a hacer su movimiento, se alegró de que el almacenamiento del iris místico estuviera completo. Él activó instantáneamente ese círculo mágico de teletransportación, y el círculo se reflejó hacia su espalda en el medio, y la bestia fantasma quedó completamente asombrada con su desaparición, y estaba confundida si el chico realmente había desaparecido. Era su plan desde el principio. Sin embargo, Inori simplemente apareció detrás de él de la nada con 2 cuchillos en sus manos, deseándole un adiós, y como la bestia fantasma no estaba al tanto de su aparición detrás del banco, bajó la guardia y fue apuñalado con ambos cuchillos en los ojos, dejándolo completamente ciego. Eso fue un movimiento extraordinario por parte de un hombre ordinario, y con eso hubo un sangrado extremo de los ojos de la bestia fantasma, y solo pudo gritar de dolor y no pudo hacer nada. Parece que Inori iba a reír al último, sin embargo, podría no haber considerado el poder que tenía la bestia mítica, que acaba de destrozar el bosque completo con un solo grito de ira. Aunque intentó atacar a Inori usando la cola, él nuevamente utiliza la teletransportación para cambiar su ubicación, y en ese momento, la bestia mítica realmente no pudo identificar la ubicación de Inori. Se dio cuenta de que lo único que la bestia estaba usando para localizarlo era el olor, y era realmente visible en todo su cuerpo. La intención de matar que tenía la bestia era completamente abrumadora cuando intentó atacarlo una vez más en el aire, pero Inori decidió retroceder. Usó su habilidad de teletransportación una vez más para desaparecer del lugar, mientras la bestia mítica se quedó solo con una rama de madera en la cara sin que Inori estuviera allí. Pronto se dio cuenta de que el chico había escapado del aire desde su tierra después de herirlo y no ser la presa. La magia de teletransportación funcionó bien y fue teletransportado a su hogar, completamente cansado de la batalla y herido por los golpes continuos. Este lado lo había planeado. Aunque estaba herido, su plan era derrotar a esa bestia en la última batalla. Desde ese día, dentro del Palacio Real, Inori comenzó a trabajar en su equipo y también utilizó sus habilidades de sombra para infiltrarse en el quinto ejército y obtener algunas medallas. Consiguió acceso a algunas fuentes de financiación y el material que podría utilizarse para emergencias. Desde la emergencia del momento en que iba a luchar contra la bestia fantasma, de alguna manera también pudo agarrar algunos de los pelos de la cola de esa bestia, que tenía varias fortalezas, incluyendo cristalización, endurecimiento y otras. En resumen, Inori usando su ojo rojo se dio cuenta de que la piel podría cambiar sus características cuando estaba expuesta a la magia, y que el ataque no iba a funcionar cuando él estuviera cubierto de algún tipo de material. Inmediatamente cambió las características y luego usó la dominación amarilla en esos 4, dispuesto a hacer un arma de lo que fuera. Y tan pronto como usó su creación de armas, lanzó la técnica de telaraña de seda para transformar esa forma en una de sus armas. La nueva red que él ha formado es algo que no debería ser rota con ninguna cantidad de fuerza debido a la técnica de cristalización, y la sustancia que ha obtenido en este momento es algo de lo que incluso la base fantasma no podrá salir. Yu utiliza esos hilos en física para forjar un garrote usando su técnica de creación de armas, teniendo varias propiedades de autocristalización y otras.
Ese amor tiene incluso otras características, incluyendo la creación de una parte específica con círculos mágicos. En el momento adecuado se le ocurrió una idea diferente, y justo después se le vio vistiendo un traje completo a la altura de los estándares, porque el hombre iba a estar listo para la venganza, con sus ojos llenos de la abrumadora intención de matar, y llamó a ese momento. Momento perfecto para la venganza. La batalla comenzó una vez más en el bosque cuando Inori usó la magia de teletransportación para ir directamente al área de la bestia fantasma. La bestia fantasma sintió instantáneamente el aroma, y allí estaba Inori, listo para la batalla contra él con su nuevo abrigo. La bestia fantasma ya había perdido su lado y solo se apoyaba en este extremo, y estaba furiosa de que el chico volviera a visitar su tierra. Mostrando un completo sentido de desvergüenza, intentó marcarlo en los ojos. Sin embargo, la bestia fantasma no estaba de humor para bromas y lanzó su ataque al instante. La precisión sin ver era completamente increíble en esta época. La bestia fantasma decidió asumir la vida del ser humano, quien intentó invadir su territorio 2 veces, incluso después de la advertencia. Inori sintió que su intención de matar era mucho más allá del dolor de la pérdida del ojo, y por eso también fue a por lo mejor con una intención y determinación para matar a ese tipo, esta vez seguro. La bestia fantasma intentó atacarlo una vez más mientras usaba su técnica de proyección de sombras para llamar a algunos de los lobos oscuros. Lobos con una aura roja rodeándolos y ojos rojos para atacar. Esas criaturas atacaron instantáneamente a la bestia fantasma y él estaba bastante confundido sobre lo que acababa de pasar. Esos lobos oscuros estaban agarrando algunas de las partes del Phantom Beast combinadas, y el hombre aclaró que a través de eso pudo identificar fácilmente que esas bestias no eran más que sus propios camaradas que intentaban atacarlo. La ira del Phantom Beast se elevó a otro nivel al ver que el chico estaba usando a sus camaradas como juguetes para atacarlo de inmediato, y se aclaró a sí mismo con una sonrisa en el rostro que los hizo sus sirvientes para usar. Phantom fue nuevamente aumentado con esas palabras, y derribó a sus camaradas con solo un grito fuerte, y luego atacó a Inori con la ayuda del pelaje que señalaba hacia su cuerpo para cortarlo en 2 horas. Por el contrario, ese ataque no funcionó nada bien en Inori, ya que todo su cuerpo estaba cubierto con el traje hecho por las amenazas de la bestia fantasma, lo suficientemente fuerte como para no ser cortado o dañado. Phantom continuó su ataque continuo en su cuerpo con algunos ataques fuertes mientras Inori usaba a los camaradas de los lobos negros para atacar y dañar la concentración de la bestia fantasma. Luego, cuando Inori estaba tendida en el suelo sin intención de atacar, incluso más la bestia fantasma, identificando la posición, decidió dar el golpe final. Tengo una pequeña línea que era bastante temprano para eso, ya que Inori usó su magia de teletransportación una vez más para desviarse de la ubicación, dejando a la bestia fantasma solo con madera en la boca. Una vez más escapó y fue bastante ridículo, ya que estaba haciendo lo mismo una y otra vez. Inari fue visto luego en el cielo, cubierto por la magia de teletransportación sobre su cabeza, y tan pronto como el fanático se dio cuenta de lo mismo, intentó saltar para atraparlo en el aire, dejando... No hay oportunidad de escapar. Diagnosis no esquivó este ataque y se quedó en su posición para decir que pudo haberlo juzgado mal. Por el momento había las cuerdas de telaraña que lo protegían, y cuando la bestia veneno intentó atacarlo, fue derribado por esas cuerdas al suelo, dejando a Inori arriba en el cielo. Phantom se da cuenta de que deben ser sus propios compañeros quienes están siendo controlados por Inori, quien lanzó esas cuerdas alrededor del área, porque nunca pudo identificar el sentido de sus propios camaradas como enemigos. Inori todavía estaba colgando en el cielo, siendo protegida por esos hilos, y la bestia fantasma estaba mucho más interesada en hacer lo que el hombre realmente había hecho. Sin perder mucho más tiempo, reveló con brillo en sus ojos que esas cuerdas fueron hechas por él mismo, porque nunca podría escapar de ellas. Una diagonal se veía furiosa en su yo actual, y de inmediato usó su próximo ataque y encogió esas amenazas mientras las apuntaba hacia la bestia fantasma. La bestia fantasma aún estaba confundida, y antes de que pudiera darse cuenta del siguiente movimiento, su cuerpo completo estaba cubierto con cuerdas muertas para restringir su movimiento, y se tumbó en el suelo debido al dolor. Todo lo que pudo hacer fue gruñir de ira y dolor, y sin llamar más la atención, Inori se agachó al suelo para decirle que podría no haber notado el olor de su propia forma, lo cual fue tomado como una ventaja para cubrir todo su cuerpo y restringir su movimiento. Aclaró que todos los movimientos que había realizado hasta entonces eran para disminuir la concentración de la bestia en la batalla y aumentar su ira para distraerlo de la amenaza. En el momento en que usó su teletransportación, la bestia no tenía otro movimiento, y al final la bestia yacía en el suelo, sin derecho a moverse, mientras Inori estaba de pie frente a ella como un maestro. Era hora de despedirse de la bestia fantasma, e Inori inmediatamente se extendió sobre esas cuerdas usando sus habilidades de dominación, y esa escena completa fue presenciada por los camaradas de la bestia fantasma, que no pudieron hacer nada. Era el momento en que la vida del fantasma iba a terminar, y él había aceptado su destino de que su tiempo estaba por acabar. Inori se curvó sobre la sangre de ese monstruo usando sus habilidades de vampiro, y su nivel aumentó 5 veces y también adquirió algunas habilidades a través de la batalla. Una de esas era la habilidad única de Bas del Rey, y con eso pudo escuchar las palabras de las sombras de su sirviente que estaban tratando de hablar. Inori se dio cuenta de que todos esos eventos eran porque había obtenido el recipiente del rey, y al cuestionar a los subordinados, le revelaron la razón para llamarlo. Le pidieron que hiciera a su maestro un subordinado de ellos.
Estaba preocupado por la bestia fantasma que yacía en el suelo, sin aliento en ese momento, y también era él quien había luchado por la tierra toda su vida y había protegido a todos. Esta solicitud era algo que debería ser concedido, mirando la condición por la que estaban pasando, y así Inori estuvo de acuerdo con lo mismo. No era ningún tipo de caída para él en ese momento. Sin embargo, todavía estaba muy cansado con todo el ajetreo que había hecho para ganar la pelea. La escena cambió una vez más y al girarse hacia la mesa del comedor, los héroes estaban discutiendo cómo la primera y la segunda princesa no se llevaban bien, y los demás también estaban de acuerdo, donde una de las chicas creía que la segunda princesa era simplemente demasiado reservada. Hoy tenía una perspectiva diferente respecto a lo mismo. Ella también estaba consciente de que ambos no se agradaban. Durante toda esa conversación, el único hombre que estaba en silencio y confundido con la comida frente a él era Inori, quien estaba aterrorizado por el ajo que estaba en el plato de bistec. Los tres se volvieron hacia Inori para su respuesta. Sin embargo, él todavía estaba atrapado en la comida y no entendía por qué lo estaban arrastrando a la conversación. Solo quería que las chicas fueran mucho más conscientes de él. Aparte de él, mientras Ryu creía que la única persona demasiado cercana a la segunda princesa era él, ya que recibía lecciones privadas de ella, entonces debía ser mucho más consciente que él. Y podría ser útil si pudiera ayudar a reparar ambas relaciones. A Inori no le gustaba esa conversación porque sabía que la primera princesa era alguien que ni siquiera le gustaría hablar con él debido a su estado actual. Sin embargo, Ryu estaba listo para ayudarlo en ese caso, ya que sabía que la primera princesa ya estaba interesada en él buscando un amor para toda la vida. Para reconfirmar lo mismo, Inori se volvió hacia la chica y encontró a una de ellas aturdida y a otra totalmente confundida. Sin embargo, al verlas, estaba bastante seguro de que él era ese tipo de persona desde el principio. Tan pronto como Ryu ofreció un trato, Inori estuvo de acuerdo en ayudar y aprobó instantáneamente el trato con un brillo en los ojos. Según las conversaciones y pensando en cuál sería el movimiento correcto, Inori simplemente tocó la puerta de la primera princesa, quien estaba lista para recibirlo por orden del héroe. Sin embargo, ella aún lo llamaba plebeyo. A Inori no le gustó la actitud de la chica, que era exagerada, y aún así seguía mostrando su actitud, pidiéndole que estuviera agradecido de poder hablar con la primera princesa. Mientras Inori miraba alrededor, descubrió que la habitación era completamente lujosa, llena de diferentes tipos de artefactos, pero aún así carecía de coherencia. La princesa se dio cuenta de que el niño estaba merodeando y dijo que en su caso no era nada y que él debería fascinarse con esas cosas. Burlándose aún más de ella, Inori señaló uno de los artefactos, que tenía forma de búho. Sin embargo, el Lidi canceló sus conversaciones diciéndole que todos esos eran regalos que había recibido de otros países o de su madre. Inari se dio cuenta de que no había resultado de esas charlas con la chica, así que gestionó la conversación y la cambió a la discusión sobre la segunda princesa y su relación con ella. Pero la dama simplemente rechazó, diciendo que no había preocupación en su corazón con respecto a esa chica, y fue una confirmación de que la conversación no iba a llegar a ninguna parte. Amanda ni siquiera estaba preocupada por Alia en primer lugar, y cuando Inori mostró su preocupación por hacer que ambas se encontraran en un solo lugar, la chica lo negó de inmediato, ya que sus verdaderas intenciones no estaban claras mientras jugaba con su cabello y se sonrojaba. Inori puso una cara diferente al escuchar esas palabras y quiso reconfirmar. Sin embargo, la dama simplemente le dio la espalda, diciéndole que no era de su incumbencia en primer lugar, y que no debería interferir en los asuntos internos de la familia. Al final, cuando la conversación no iba a ninguna parte, Inori decidió usar su carta de triunfo, y esa fue la petición del héroe que le había pedido que viniera y comenzara una conversación entre ambos. Luego le dijo que si no iba a haber algo como eso, entonces la persona seguramente se iba a enojar por organizar esta oportunidad. Esas palabras actuaron como un desencadenante para la dama, y con ambas mejillas enrojecidas le pidió que se detuviera y se ofreció a contarle la historia completa mientras él estaba impaciente. A medida que avanzaba la conversación, ambos se sentaron en un lugar para discutir las cosas, y ella, arreglándose el cabello, declaró que las cosas eran mucho mejor desde el principio cuando eran más jóvenes, y en ese tiempo no eran sus manos sino las manos de todos las que se usaban para calmar los ataques de la niña pequeña. Ella creía que era la única persona que solía jugar con ella y actuar como una hermana mayor, y siempre la seguía donde quiera que fuera como una sombra. Sin embargo, las cosas cambiaron después de un tiempo cuando Amanda comenzó a notar que Ilia estaba creando una distancia mientras ella estaba cubierta en la multitud y ella estaba de pie sola, y en el momento en que cumplió 7 años, fue anunciada como la primera princesa con el derecho a heredar el trono, y fue el punto donde se creó la pared entre ambas. Fue entonces cuando se reveló que Alia no era la verdadera hija de la madre en ese momento. Ella sintió que estaba completamente separada de su hermana. Y las cosas iban a empeorar mucho más a partir de entonces. Fue el momento en que la relación se convirtió en una desgracia para Inori, quien escuchaba con atención. Continuó diciendo que su entrenamiento desde entonces fue mucho más estricto para alcanzar el trono, y fue entonces cuando se dio cuenta a través de ella de que la única y más amable persona en toda la familia era solo su hermana, quien la ayudó en el momento de necesidad. Durante esos tiempos tenía pensamientos donde le pedía a la señora que estuviera con ella en ese momento, sin embargo, no lo estaba. Su solicitud siempre había sido rechazada por los adultos cada vez que quería profundizar más su relación, porque ya conocían la verdad, y fue mientras contaba esta historia que su mano ya había bajado de su cabello y había girado su rostro.
Inori comprendió instantáneamente que toda esa actitud y otro comportamiento se debían a que la dama estaba influenciada por otros, e incluso la decoración actual de toda la habitación contaba la misma historia donde su verdadero yo estaba oculto en algún lugar y algo más estaba representado en ella. Todo, junto con los muebles, fue proporcionado para moldear y lavar el cerebro de la niña, y la única manera de que ella pudiera estar en el medio junto con los demás era comportarse como un adulto y con esa actitud altiva. La dama, tan pronto como terminó su historia, estaba esperando que él ofreciera algunas palabras, ya que deseaba escuchar algún consejo. Sin embargo, Inori todavía pensaba que su orgullo era solo parte de su naturaleza, pero no el verdadero yo de su identidad real. Él, de repente, declaró que la señora era la hermana. Fue confuso para ella, ya que no esperaba algo así. Ella estaba preocupada por lo que ese acto podría generar y lo que otros empezarían a pensar si algo así sucediera. Sin embargo, Inori comentó que podría no haber un país donde las sirvientas tuvieran un estatus más alto que una princesa, ya que una princesa debe decidir cómo debe actuar y no otros influyendo en ella. Esas palabras dieron en el blanco para la chica, y entonces empezó a preocuparse por su hermana mayor, que estaría en peligro si algo así continuaba. Inori confirmó lo mismo, que realmente había un malentendido en la cabeza de la primera princesa sobre ella, y con esas palabras simplemente se quedó en silencio. Con un gesto de disgusto en el rostro de Inori, aceptó tener eso en cuenta y luego le agradeció por primera vez en mucho tiempo. Inori salió de la habitación y luego llamó a la criada que lo estaba mirando, dándole algunas instrucciones a seguir. La criada no estaba poniendo buena cara porque no estaba lista. Sin embargo, se vio obligada a entregar el mensaje y al mirar su rostro, Inori se dio cuenta de que era de esperarse, ya que era la criada de la segunda princesa. Al cambiar la escena al día siguiente, por la mañana, la criada de la segunda princesa llegó para decirle a Inori que había un mensaje de la segunda princesa, quien le pedía que viniera a la lección, que iba a ser muy diferente de lo que había hecho hasta la fecha. Inori ya tenía un mal presentimiento sobre lo que iba a suceder con él a continuación. Tan pronto como estuvo listo, lo llamaron para recorrer la ciudad, y la única persona que se quedaba atrás de las dos chicas era Inori. Elliot la estaba llamando para que se apurara mientras él solo estaba confundido sobre lo que estaba haciendo en las calles de la ciudad, siguiendo a esas dos chicas. La clase seguramente no iba a estar en ese lugar. Sin embargo, Elliot le dijo que todas esas cosas eran parte de sus estudios sociales, donde él necesitaba estar seguro sobre el entorno, y hoy lo iban a llevar a una tienda como un noble. Al preguntarle a dónde iban y qué iban a comprar ese día, ella simplemente no respondió y luego le pidió que la siguiera. Todos ellos entraron en una joyería donde había varios artefactos, todos hechos con cristales caros. La segunda princesa se sintió atraída por todos esos artefactos y estaba bastante preocupada por cuál iba a elegir. Incluso le pidió a él que eligiera uno de los dos, y él simplemente respondió casualmente que eligiera cualquiera que le quedara mejor. Fue entonces cuando ella reveló que lo que estaba comprando no era para ella misma, y por eso Inori se confundió con su mensaje. La criada luego vino sola a decirle a Inori que lo que estaba eligiendo era porque quería dar un buen regalo a la primera princesa después de que el mensaje le fuera entregado. Tan pronto como ella escuchó esos mensajes, decidió comprar algo para su hermana menor. Al entender el panorama completo, incluso le dijeron que la única razón por la que ella le estaba preguntando era porque él la conoció y podría estar al tanto de lo que le convenía más o qué tipo de cosas le encantaban. Inori estaba confundido sobre lo que había visto y qué tipo de artefactos había presenciado en la habitación de la primera princesa, y estaba dispuesto a dar cualquier cosa que a ella le fuera a gustar. Allí reveló que su preocupación no era lo que ella iba a dar, ya que a sus ojos todo lo que ella eligiera sería perfecto para la hermana menor. Esas palabras fueron amables, sin embargo, solo estaba pensando en regresar para dormir bien. La persona más conmovida por esa conversación fue la segunda princesa, y luego eligió el regalo que quería darle a su hermana menor por sí misma. La doncella también sabía que todo era por eso. La dama estaba muy preocupada por darle el regalo a su hermana menor en primer lugar, y después de presenciar la sonrisa en el rostro de la dama, se conmovió al ver que esta vez no era una sonrisa falsa o apagada. Inori fue testigo de lo mismo. Sin embargo, cuando la dama preguntó por sí misma de qué estaban hablando, se alejaron del tema y se les ofreció almuerzo como un regalo. La escena se trasladó a 5 días después, donde había una gran fiesta organizada, e Inori fue una de las personas que fueron invitadas a unirse a la fiesta de cumpleaños en primer lugar. Las comidas eran bastante caras y solo había personas de alto estatus. Inori estaba revisando los movimientos que hacían los demás individuos y descubrió que el primer ministro estaba más preocupado por la seguridad. Sus ojos se dirigieron inmediatamente a averiguar la posición de la segunda princesa, y fue bastante inesperado que ella se estuviera escondiendo detrás de una columna, ya que parecía bastante nerviosa solo para hablar con su hermana menor. Amanda estaba en conversación con el actual héroe, mientras Inori estaba pensando en un paso para recuperar sus vacaciones. De los nervios, Alia incluso confirmó con Inori qué debía hacer, y él le recordó cuántos años tenía cuando lo empujó hacia atrás sin pensarlo 2 veces sobre las consecuencias. Todavía estaba pensando en cómo debería actuar a continuación, mientras Inori simplemente la empujaba hacia la primera princesa, y la distancia entre ambas se reducía con cada segundo que pasaba. Todos los presentes quedaron totalmente sorprendidos con tal movimiento, ya que parecía que ninguno de ellos quería que sucedieran cosas así. Inori fue la única que guardó silencio y actuó como si no hubiera hecho nada, y hubo un momento incómodo entre las hermanas mientras la mayor escondía el regalo detrás de ella.
Los susurros comenzaron a crecer entre la multitud, mientras que a Inori no le gustaba, ya que era solo una reunión normal entre dos hermanas enfrentadas. Tampoco le gustaba que la hermana mayor escondiera el regalo detrás de ella mientras le pedía que se lo diera, y de alguna manera el mensaje llegó al corazón de la dama. Ella lo presentó con ambas manos al frente, deseando a Amanda un feliz cumpleaños y mostrando su regalo hacia ella. Amanda se conmovió mucho por el gesto de la chica, y sus mejillas estaban completamente rojas en ese momento, ya que nunca lo había esperado. Con cuidado tomó el regalo de las manos de su hermana mayor, y en el momento en que lo abrió, se conmovió y presentó una solicitud para usarlo en el momento adecuado. Ellie estuvo de acuerdo con ese requisito, y antes de que pudiera darse cuenta, Amanda presentó la solicitud una vez más. Escuchando la orden, la señora mayor lo puso suavemente sobre la cabeza de la chica más joven, y se veía fabuloso. Una vez más, la hermana mayor estaba cuidando el cabello de la menor, dándole la joya que compró para ella, y con eso la señora se conmovió, entablando una buena conversación con la hermana mayor, quien alababa su apariencia y todo lo que llevaba puesto ese día. Ambos estaban pasando un buen rato entre mucha gente y solo 3 o 4 personas elogiaban tal movimiento, incluidos los héroes, mientras que los demás no estaban muy contentos con que ese vínculo alcanzara un nivel alto. Sin embargo, antes de que alguien pudiera decir una sola palabra, Amanda presentó una solicitud para tener un regalo más, y sonrojándose y manteniendo la mirada un poco baja, pidió llamar a su hermana mayor. Alia había terminado con esa solicitud, y como no dijo una sola palabra, Amanda pidió una reconfirmación mientras el rubor continuaba. En ese momento, Alia estaba teniendo recuerdos de cómo solía cuidar a su hermana menor. Todos esos recuerdos fueron suficientes para que las lágrimas rodaran por sus ojos, y lo permitió con la mayor felicidad presente. Y sin lágrimas, la hermana menor no pudo contenerse. Sin prestar atención a los demás, simplemente se fue corriendo, y ambas hermanas, con lágrimas en los ojos, se abrazaron. Fue un momento encantador para todos y uno de los más preciados de toda la historia. Ahora el problema realmente se resolvió después de ver un momento tan encantador. Incluso la reina y el rey tenían lágrimas rodando por sus ojos. Incluso el héroe estaba contento con el trabajo de Inori, ya que lo hizo realmente bien. Aunque estaba más preocupado por su recompensa a cambio de todo el trabajo duro que había hecho hasta ese momento, solo la idea de que el toque le diera una garantía por hacer lo mismo, lo hacía feliz de que las dos princesas se encontraran, ya que las cosas iban a ser mucho más fáciles a partir de ahí. Inori se dio cuenta de que el personaje que el héroe sostenía era mucho más superior que uno real, y sin prestar mucha atención, simplemente se alejó, disculpándose para tomar un poco más de aire fresco. Saliendo al exterior mientras él estaba en el balcón, la segunda princesa se acercó a él por detrás y luego le agradeció suavemente por la supervisión que había proporcionado durante el tiempo, y allí estaba dispuesta a continuar la discusión, lo cual fue permitido por Inori sin ninguna preocupación. Había una conexión, había un intercambio de emociones entre ambos individuos, y era más como una escena de pareja mientras la chica se quedaba atrás sonrojándose por las palabras halagadoras del chico. Algo misterioso estaba sucediendo dentro del salón de fiestas, ya que hubo un derramamiento de sangre que incluso confundió a los invitados, y no pasó mucho tiempo antes de que los gritos llegaran a los oídos de los dos que estaban parados afuera. Sin demorarse más, ambos decidieron entrar. Ellie ya estaba bastante familiarizada con el grito y se adelantó para detenerla antes de que avanzara más. La siguiente escena no fue esperada por nadie, mientras rodaban delante de la reina en el suelo, con gritos alrededor del área de la fiesta, y un hombre de pie entre el trono de la reina y el rey sin ninguna piedad. Todos estaban rezando y dispuestos a escuchar las palabras, y justo entonces un grito resonó pidiendo a todos que guardaran silencio mientras se les llamaba tontos corruptos que gastaban las finanzas de la nación sin pensarlo 2 veces solo para presumir ante los demás. Aún así, la sangre estaba del lado del individuo y estaba cayendo, y al lado podíamos ver que tanto las cabezas del rey como de la reina habían sido cortadas del trono y habían sido decapitados por no interrumpir las decisiones de la reina. Allí, el hombre con una expresión enojada en su rostro y con ojos azules se declaró a sí mismo como el rey llamado Vidarai, y luego declaró que la hecheta sería la reina. Ninguno de ellos esperaba que la chica se adelantara para actuar como una rebelde, y por otro lado, la princesa actual ya había llegado a la cabeza decapitada de su madre, quien estaba contenta con ese encuentro de sus 2 hijas. Ella, estando en absoluta ira, emitía una tremenda aura púrpura de su cuerpo y seguramente no estaba contenta con lo que había sucedido. La ira alcanzó su punto máximo y ella comenzó a lanzar una bola mágica en su mano para derrotar a ambos rebeldes de un solo golpe. Sin embargo, la dama seguramente no estaba lista para pelear contra una de las mujeres más fuertes de toda la nación, y ella se adelantó y cortó la mano de esa chica con un golpe de espada, dejándola completamente atónita y haciendo rodar una de sus manos en el aire. Sin nada, la chica cayó al suelo y también lo hizo el arte concedido por su hermana. 3 de los héroes intentaron intervenir y ayudar a la chica en su miseria. Sin embargo, fueron detenidos de inmediato por Ixcheta, quien les ordenó quedarse atrás o perder la vida. La espada de la chica seguía en el cuello de la princesa y el fuego de la conversación entre ambas. La reina recién proclamada gritó para presentarse como la hija de una bruja y no estaba nada contenta con aquellos que traicionaron su voluntad y convocaron a los héroes del mundo tonto. Ninguna de las hermanas pudo hacer nada, y solo había lágrimas, nada en particular.
Tan pronto como la tarea fue declarada un pecado grave, el único castigo equivalente a cumplir tal pecado fue declarado como la muerte. Siguiendo las órdenes, la reina actual cortó la cabeza de la princesa de un solo golpe sin piedad, pidiéndole que regresara al lado de la bruja, y en ese momento solo había sangre con la cabeza de la joven dama cayendo al suelo. La hermana mayor, Ilia, no pudo entender lo que acababa de pasar, y estaba a punto de gritar cuando Inori la interrumpió, pidiéndole que no dijera ni una sola palabra. Él identificó inmediatamente a ambos como rebeldes, lo cual fue inesperado ya que incluso los soldados estaban del lado de la dama. El recién declarado rey ordenó inmediatamente a los ciudadanos que dieran a esos invitados que habían llegado con alto estatus su parte de sufrimientos y los castigaran con cualquier medio que quisieran. Ninguno de ellos pudo hacer un movimiento en ese corto tiempo, y pronto todos y cada uno de ellos fueron enviados al lado de la bruja con sus cabezas cortadas. Los hombres eran los que recibían una parte del castigo que no esperaban, mientras que el rey actual solo disfrutaba de la vista, ya que era simplemente el fruto que entregaba por los pecados que esos individuos habían cometido en forma de desperdicio y discriminación. Inori todavía recordaba las palabras de su hermana mayor, quien acababa de ver cómo toda su familia era eliminada por gastar unas pocas monedas de oro sin permiso. Además, le informó que si pronunciaba una sola palabra, seguramente sería su muerte en ese mismo instante. Le presentó dos opciones: morir sin sentido en ese momento o sobrevivir y escapar del lugar. El rey aún estaba pensando en qué decisión tomar, mientras que por otro lado, numerosos invitados estaban sufriendo por sus pecados siendo cortados con espadas de metal. El héroe Ryu yacía cerca del cuerpo de la primera princesa, Amanda, y parecía que no le gustaba lo que estaba sucediendo en ese momento. Fuera de enfado, simplemente gritó en la declaración que alguien merecía morir y lo calmó en ese momento. Vittorin informó al joven héroe que lo que había visto era algo sacado de sus vidas y que realmente no estaba al tanto de la situación actual. Ryu no había cambiado de opinión y seguía creyendo que no era necesario hacer ese tipo de movimiento. Para hacerlo entender aún más, le dijo que si veía cuál era la verdadera condición de la nación, donde los pobres todavía sufrían por un bocado de pan, entendería lo que estaba pasando mientras los nobles disfrutaban de sus banquetes con monedas de oro siempre que querían. A la orden, la actual reina estalló su aura azul para entregar la solicitud contra el héroe, pidiéndole que se calmara o perdería la vida. Parecía que Ryu estaba completamente dispuesto a resistir y él, sin pensarlo dos veces, usó su bendición de ruptura de límites y convocó su espada desde el aire, atacándola directamente sobre el cuerpo de la Echidna. Fue un ataque furioso de inmediato que se esperaba que funcionara. Sin embargo, por el contrario, la dama simplemente se defendió de él usando un escudo de la nada, y elogió el impacto entregado. Sin embargo, parecía que el impacto completo se había anulado. Ryu hizo su mejor esfuerzo para lanzar el ataque con el fin de dañar la barrera. Sin embargo, estaba bastante claro con la experiencia y las habilidades que la sombra de ojos estaba en un nivel completamente superior, y ella, incluso mientras esquivaba el ataque, entregó algunas de las pestañas notadas por el héroe. Se necesitó una interrupción del portador de la barrera, así que Aoi interrumpió en medio de la batalla y creó una barrera para defenderse de esos ataques con el poder que tenía en ese momento. Tamako también estaba entre los que luchaban para salvar al héroe de esos ataques, deseando tener algunas armas en ese momento. Ishida se dio cuenta de que los otros dos héroes también estaban trabajando allí para ganar la batalla, mientras Ryu ya estaba exhausto y de alguna manera aguantaba la respiración. Ishida era consciente de que iba a ser una batalla larga, por lo que parecía, mientras ella se involucraba en combatir con Ryu. Estaba bastante claro que ella tenía la ventaja en la batalla en ese momento, e incluso informó al héroe que de todas formas tenía que perder, así que debería rendirse. Su intención era capturar a Ilia después de capturar a todos ellos, mientras Ilia derramaba lágrimas en el balcón, pensando en cuál debería ser su próximo movimiento. Inori interrumpió nuevamente para contarle la situación actual de lo que estaba sucediendo, e informarle que si se quedaba allí, seguramente moriría, por lo que debería elegir otra opción y escapar de allí. Parecía que la chica ya estaba al borde del declive. Inori, sin otra opción, le recordó que no debía rendirse una vez más, y surgió el recuerdo de su hermanita caminando a su lado mientras se tomaban de la mano. Tan pronto como esos recuerdos aparecieron, decidió inmediatamente no rendirse y iba a sobrevivir por el bien de Amanda, absolutamente segura de cuál iba a ser su próximo movimiento y no iba a morir sin sentido. Inori estaba contento con la declaración y decidió ayudarla en la fuga, y luego se negó a llamarla por el título de segunda princesa. Decidió llamarla por el nombre de Aelia. Mientras la batalla aún continuaba adentro, Ryu estaba en desventaja y pronto su espada también fue derrotada por un golpe de Icheta. No le quedó otra opción, y antes de que pudiera comprender el siguiente movimiento, una patada poderosa fue lanzada al estómago de Hiro en posición vertical, y parecía que era su derrota cuando los demás gritaron su nombre, mientras el que resultaba victorioso era el Iketa en pie. Tamako decidió encontrar una jugada para proteger a Ryu primero. Sin embargo, sucedió algo inesperado, ya que antes de que pudiera encontrar una manera de realizar su tarea, el Ichida se apresuró hacia adelante para entregar una de las rebanadas hacia ambos. De ellas, bajando la barrera, así como el ataque de la otra chica y aturdiendo a ambas en el movimiento.
Inmediatamente ordenó a los soldados que agarraran a ambas y los soldados siguieron la orden y rápidamente las inmovilizaron, no permitiéndoles moverse por el momento. Los 3 héroes estaban en el suelo con los soldados al mando, y luego ella les ordenó llevarlos a todos a la prisión. La Eshaya, después de evaluar la situación, se dio cuenta de que podría haber una posibilidad de que la segunda princesa hubiera escapado, pero no importaba porque no era posible hacerlo sola. Por otro lado, la segunda princesa ya estaba corriendo junto con Inori por el pasillo. Sin embargo, no sirvió de nada, así que decidieron tomar la siguiente a la izquierda. Ella siguió como se le ordenó y los soldados ya estaban en camino para identificar su ubicación. Sin embargo, parecía que podría haber una posibilidad de que Cheta estuviera planeando todo esto desde el principio. Mientras ella pensaba, Inori la jaló desde atrás preguntándole si podía usar magia. Y si podía, entonces debería usarla en el momento adecuado cuando 3 soldados aparecieron en la esquina. Alicia estaba atónita y pidió cambiar de dirección. Sin embargo, no era una opción ya que los soldados ya estaban de pie alrededor del pasillo esperando por ellos. Sin otra opción, decidió seguir con el plan y luego usar su magia para formar una bola mágica dentro de su mano, comprimiéndola con la magia. Y cuando la cuenta regresiva de segundos llegó al punto final, lanzó su ataque en forma de torbellino, donde 3 de las bolas mágicas fueron lanzadas a la vez. Tan pronto como los soldados mostraron su presencia, sus rostros quedaron completamente cubiertos por esa bola mágica. Por asfixia, los 3 cayeron al suelo, alcanzando su muerte y esperaron fácilmente hasta que simplemente fallecieron. Él estaba simplemente feliz de que un aliado estuviera a su lado, ya que ella podía enfrentarse a 3 individuos a la vez, mientras que Ilia estaba contenta de que su magia funcionara en el momento adecuado, y estaba bastante preocupada porque el chico estaba demasiado agotado en ese momento. Él no respondió a la pregunta en ese momento, y luego, justo después de tomarle la mano, le pidió que avanzara, ya que había mucha más seguridad esperándolos al frente. Dentro de los alojamientos de los sirvientes, no, esos 2 ya estaban siendo discutidos para encontrar una forma de escapar. A Elia señaló un lugar donde podría haber la manera perfecta de escapar, ya que contenía una puerta oculta que conduciría a las vías de agua subterráneas. Ella creía que si salían de allí, podrían esconderse fácilmente por el castillo, ya que estaba conectado de manera que los conduciría a él. Inari decidió intentarlo, y dado que solo era conocido por los reales, lo cual era una ruta creada de emergencia, la pregunta era si realmente estaba en condiciones utilizables o no. No tenían muchas más opciones en ese momento, por lo que decidieron usarla de inmediato. Antes de irse, Alia nuevamente se disculpó con la criada por no ser útil en ese momento, y simplemente estaba agradecida por todo lo que había hecho hasta entonces de cualquier manera. En el otro lado, los soldados ya estaban en movimiento para encontrar la ubicación de ambos, mientras que Inori tenía claro en su mente que debía intentar el camino, que solo era conocido por los nobles. Estaba apresurándose hacia la marca lo mejor que podía. Aunque el lugar no era utilizable, no les quedaban otras opciones. Sin embargo, al llegar a un punto, él detuvo inmediatamente a la chica para que no avanzara más y le dijo que ya estaban siendo perseguidos por muchas personas que no podían salir corriendo. Los soldados ya se estaban acercando a ellos y su retirada iba a ser difícil, y pronto también pudieron escuchar los pasos de esos soldados caminando hacia ellos en gran número. A los ojos de Inori, él creía que esos tipos ya conocían el camino y también que el lugar estaba completamente cerrado. Como la dama no recibió una respuesta, él solo reafirmó si esos tipos solían torturar para obtener información, o simplemente decapitaban para darles una muerte fácil, ya que escapar seguramente no iba a ser una tarea fácil. Sabía que podría escapar de inmediato si estuviera solo. Sin embargo, para esos 2 era una tarea bastante tediosa, y mientras aún estaba en medio del pensamiento, la dama simplemente gritó que no se rindieran y que encontrarían una manera de escapar, ya que iba a luchar hasta el final. Inori se sorprendió con una declaración, ya que no esperaba tal determinación de una dama que solía rendirse desde el principio, y al estar contento por ello, se dio cuenta de que era una chica en la que podía confiar. Le informó que, en verdad, un ejército del país vecino ya se estaba acercando a ellos, y estaba bastante seguro de que no era ni por los héroes ni por otros, pero seguramente había entre ellos quienes podrían ayudar a encontrar una salida del lugar. Helio estaba ansioso por saber la hora de llegada, y sería al atardecer o, en resumen, en unos 15 minutos. Por el momento, tenían que encontrar una manera de sobrevivir evitando el combate. Basándose en la situación actual, era solo una posibilidad de 50 y 50 de que iban a sobrevivir hasta ese momento, por lo que decidieron moverse al área donde había menos soldados para aumentar sus posibilidades de supervivencia. Algunos de ellos notaron que corría y decidieron seguirla y atacarla con flechas mágicas al mismo tiempo para asegurar su ubicación. Sin embargo, tan pronto como se entregaron las flechas, la dama usó su poder mágico para bloquearlas a todas, ya que estaba decidida a asegurarse de sobrevivir durante los próximos 15 minutos en cualquier condición. Parecía que la barrera mágica no era suficiente para detener esas flechas de los soldados, y atacaron el cuerpo de la chica mientras hacían algunos cortes. Siguiendo la orden, ella giró a la derecha para evitar esas flechas mientras los soldados decidieron dar lo mejor de sí para rodearlos y no dejarlos escapar. Fue aún más difícil proteger el movimiento ya que se movían mucho más rápido de lo que había imaginado, y además llegaban desde el pasillo izquierdo, por lo que necesitaba encontrar una forma de bloquearlos. Alia, al escuchar esas palabras, inmediatamente lanzó una barrera en el camino de la izquierda para detener a esos soldados, y ellos se confundieron con la barrera mágica que apareció de la nada y que no pudieron romper.
Sin embargo, uno de ellos era mucho más fuerte y logró pasar de esa manera, y aunque esos tipos de alguna manera lograron evitar ser acorralados, estaban al borde de la derrota. El sol se estaba poniendo como se esperaba, y solo quedaban unos segundos mientras ambos habían llegado a un callejón sin salida. Aelia no pudo entender qué movimiento iban a hacer ya que no tenían una salida, e Inori le informó que no iban a poder hacerlo, ya que ya estaban rodeados y emboscados, y necesitaban aguantar la respiración durante los próximos 3 minutos. Incluso 3 minutos era una tarea tediosa, ya que los soldados ya habían llegado y los habían armado con flechas de fuego. Tan pronto como las flechas de fuego fueron entregadas, Ilia decidió dar lo mejor de sí una vez más y lanzó una barrera mágica para detenerlas, y tuvo éxito de inmediato. Uno de los comandantes de los soldados les pidió que cargaran una vez más y decidieron seguir atacándolos con flechas y arcos, ya que sabían que la barrera no iba a durar mucho, pues ambos ya estaban exhaustos. Se cargaron los arcos de nuevo, mientras Ilia creía que su magia no era suficiente para detener un ataque más, y sabía que si no lograba esquivar alguna de las flechas, podría recibir algún daño fatal. Como se esperaba, cuando se lanzaron las flechas, estaban apuntadas directamente a su ubicación. Su magia no fue suficiente para detenerlos y terminó en una explosión. Los soldados se estaban preparando para el próximo ataque, y para entonces, su magia ya estaba agotada y no pudo lanzar ni una pequeña barrera. Cuando lanzaron el siguiente ataque, ella se sintió completamente indefensa y estaba perdiendo sus fuerzas. Confirmó si la ayuda iba a llegar de alguna manera. Los soldados estaban contentos de que ningún contraataque fuera efectivo, y como esperaban, la segunda princesa también cayó al suelo, indefensa. Inori ya había desaparecido del lugar mientras la segunda princesa decidió buscarlo, ya que no había esperado una traición como esta. Comenzó a gritar para averiguar la ubicación del chico y se preguntó si una vez más fue utilizada como cebo para escapar, y sus dudas estaban aumentando con cada segundo que pasaba. Donde ella estaba planteando preocupaciones y todas esas cosas estaban en orden para crear un momento en el que pudiera ser utilizada para crear un camino, parecía que ella estaba de nuevo perdiendo completamente la confianza en sí misma.